Suscríbete a la Panterita. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, cordial saludo a todos. Bueno, si no dicen otra cosa a los compañeros, quiero ir por favor a el post partido. Hoy llegó Olimpia y ya hubo declaraciones con respecto a lo que ha sido el partido, ¿verdad? Y estamos justamente en línea con el presidente del Club Olimpia, porque hoy arribó Olimpia. Presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, Bruno? Buen día a todo el equipo, buen día a Federico, a Daniel, a todo el equipo. No sé si están todos, pero bueno, estamos buen día todos. A todo el equipo. Bueno, presidente, haciendo un resumen, yo no sé si sos de los que haces a memoria o llegaste a ver de nuevo el partido. Ahora estamos proyectándolo a través de ABC TV, pero ¿qué conclusiones sacaste con respecto a esta derrota? Mira, normalmente siempre termina el partido y vemos las repeticiones, jugada por jugada con Julio César. Ayer lastimosamente terminaba, yo por lo menos no pude ver toda la jugada, pero tengo bien grabado el partido, o sea, no necesito decirte, pero me queda muy claro que es lo que ya dije en un principio, ¿verdad? Que este es un rival muy complicado, siempre dijimos, un rival duro, un rival que está puntero en el campeonato carioca, un rival que está peleando en todo, creo que juega las semifinales este fin de semana también del campeonato brasilero o del carioca, o sea, es un rival, siempre dijimos que un rival duro, complicado, pero perdimos 2-0 de visitantes, esa es la realidad. La diferencia es 2-0, y yo particularmente, y hablé con el plantel, considero que están dentro de nuestras posibilidades, dentro de el fútbol. El 2-0 es un resultado que si vos metes uno, enseguida podés dar la vuelta. Y digo lo siguiente también, yo creo que este árbitro realmente nos condicionó con un arbitraje como mínimo muy dudoso. 6 amarillas en un partido, 6 amarillas condicionando desde el minuto, no recuerdo exactamente cuál, pero realmente eso demuestra que yo por lo menos estoy muy descontento con el arbitraje. Y lo de Tucu una vergüenza que no la haya expulsado, es una vergüenza el golpe que le dio en la cara. Pero bueno, yo te lo digo así, Bruno, la vida tiene sus revanchas. Le esperaremos y le devolveremos con todo. Esa es la realidad. Ya lo dije varias veces también, Bruno, varias veces lo dije. Uno puede perder, así uno puede perder como jugamos ayer, dando todo, entregando todo, peleando hasta el último minuto. Ahí fallaba al final, Camacho casi estuvo a meter otro gol y a cortar las diferencias. O sea, realmente, si bien hay cosas que también hay que corregir, no puede ser que haya empezado el segundo tiempo otra vez, nos volvían a meter un gol. Y ya lo dijo el profesor, cuidado con esto, y nos volvió a ocurrir. Pero bueno, así nomás el fútbol. Pero Bruno, no está muerto quien pelea. Y lo repito otra vez. Hasta podemos, mira, en el partido que viene vamos a dar todo. Podemos volver a perder. Pero si perdemos, hay una cosa que sí les aseguro, que vamos a vender cara nuestra derrota. Ayer hablamos, vamos a vender cara. Tienen que venir y sudar. Vamos a dar todo lo que se pueda dar. Va a ser una batalla. Nuestros jugadores realmente, te lo digo, ya lo dije y lo repito, son unos héroes. El partido número 10 en 31 días. Y ahora nos espera un combo complicado, ahora nos espera Cerro en 2 días, después otra vez a 2 días otra vez, tenemos con esto, y la verdad venimos de una batalla muy dura, batalla tras batalla, pero bueno, ese es el Olimpia, eso que nos gusta, ese es el desafío. Me decía, ¿estás contento con el resultado ayer? Absolutamente, yo creo que el equipo jugó, hizo muchas cosas, esto es una opinión, viste cuando te das cuenta, una opinión generalizada, el equipo jugó, hizo lo que tenía que hacer, tuvieron suerte, nos metieron los goles, el árbitro nos condicionó. Y bueno, tenemos que luchar, estimado.
vamos a luchar con todo, eso sí te puedo garantizar. Presidente, a ver, ¿a qué atribuye? Me imagino que ya hicieron análisis en los partidos anteriores, ahora, el hecho de que un episodio se vuelva a repetir 3 veces y de forma consecutiva, que al tocar la pelota en el segundo tiempo, Olimpia encaja un gol. Y bueno, mira, el profe habla, el equipo de psicología también habla, y bueno, ocurre y seguimos insistiendo en lo mismo. Y bueno, evidentemente un tema que hay que mejorar. Evidentemente hay que mejorar. Y las cosas, pero ya dijimos, ya ocurrió, se trabajó sobre eso, vamos a seguir trabajando, insistiendo sobre eso con el equipo. Pero no hay otra cosa, ¿verdad?, más que seguir luchando. No nos queda otra que volver a luchar, seguir luchando, seguir insistiendo en lo mismo. Y bueno, esto es lo que ocurrió, ¿verdad? La verdad que es un momento que nosotros ya no tenemos que mirar hacia atrás, hay que mirar para adelante. Vienen ahora batalla, terminó esta batalla, no terminó como quisiésemos que hubiese terminado, pero tenemos fe, tenemos esperanza. 2-0 en el fútbol es revertible. Fíjate, nosotros no omitieron, en el minuto 27 lo sacó ya a Salcedo amarilla, en el minuto 40 a Salazar, en el 42 a Olveira, en el 45 a Richard Ortiz, o sea, 4 en las tarjetas amarillas en el primer tiempo. Después le sacaron a Tito Torres en el minuto 54 y por último a Antolín en el 95. O sea, realmente te digo, pocas veces llegó un arbitraje que te meta 6 tarjetas amarillas en un partido, para más por cosas que para mí por lo menos no me parecían motivo de sacar amarilla. Y eso te condiciona, ustedes que entienden de fútbol saben muy bien, enseguida nos condicionó eso. Y nos metimos goles, se salvaron, o sea, fue un partido duro, así que hay que seguir luchando, Bruno. Yo estoy muy expectante, ahora hay que enfocarse en lo que viene, y el miércoles que viene vamos a dar todo lo que podamos dar, y si pueden ganar, te lo dije, nosotros vamos a buscar ganar y revertir. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero si perdemos, les aseguro que vamos a vender cara a nuestra derrota. Van a sudar sudor y sangre, van a tener que quiera ganar más tiempo. Ayer, presidente, se dio algo, hubo 2 momentos donde los nervios casi hicieron que hasta se empujaron los jugadores, casi algún golpe por allí, complicado el tema. Tuvo que ver el arbitraje y en la tribuna, ¿cómo estaba el tema? ¿No estaba hostil como abajo en el campo de juego? Vos sabés que no. La verdad te tengo que decir, normalmente eso es un reflejo de lo que pasa en las tribunas. Y en las tribunas la verdad que hubo un ambiente de respeto dentro de todo. Nosotros hicimos todo lo que gritamos, pero sí, no nos permitió meter nuestra bandera, no nos permitió meter nuestros tambores de la hinchada, esa sufría hinchada. Fíjense que se fue en ómnibus casi más de 30 horas. Llegaron allá a las 3 de la tarde, sufriendo, no tenían ni siquiera lugar donde pernoctar. Bueno, le ayudamos ya a comer, a que coman en la playa también, a donde hay que comer esta pobre gente muchas veces. Terminó, fíjate, se van otra vez al partido, nos quitan las banderas, nos quitan los tambores. Esta pobre gente estará volviendo recién, van a estar llegando mañana. Realmente el esfuerzo del pueblo olimpista es muy monumental. Pero los jugadores, volviendo a lo otro, lo que hicieron los de Palmeiras para mí una vergüenza. Se pasaron agrediendo, golpeando a nuestros jugadores, y el árbitro no hacía nada, absolutamente nada, dejaba. Lo de Felipe Melo, una vergüenza. Tranquilos, la vida tiene su vuelta, por suerte la vida tiene su ida y vuelta, así que ya nos tocará ahora ser local. Lo de Felipe Melo en un momento dado, bueno, él tiene un comportamiento siempre habitual, pero ¿qué pasó, presidente? Donde le golpea, se agarran, fíjense las repeticiones con Antolín, con todo, es muy agresivo en muchas cosas. Pero bueno, sus características. La verdad que los jugadores brasileños, para mi gusto, se pasaron allá y el árbitro permitió. Presidente, y de lo que habló con Julio, este equipo que está haciendo un gran esfuerzo físico de presentarse partido a partido, ¿está para jugar el clásico? Y tenemos que hablar, realmente él tiene que definir eso. Ayer estuvimos conversando, va a volver a analizar. La verdad que, como te lo dije, hay 2 cosas acá en el partido contra Cerro. Cerro tiene, la verdad, una ventaja, juega en su olla. Y tiene una suerte, porque le toca entre estos 2 partidos, justo en el momento con Fluminense, en un momento tan crítico. Cerro es un rival a quien respetamos, tiene un gran plantel, tiene un buen cuerpo técnico, pero Olimpia va a salir a pelearlo. Olimpia a pelear los 2 frentes. Y evidentemente vamos a hacer una mezcla de
o a tratar de armar el equipo más inteligente posible porque vamos a pelear en ambos frentes. Presidente, ¿Olimpia está conforme en cuanto a la cantidad de entradas que le derivan? Es decir, ¿esto se ajusta al reglamento? Yo creo que sí, yo creo que sí. No tengo el último reporte, pero yo creo que sí. 1.300 entradas, platea Petengil. Yo creo que sí. Voy a chequear bien con mi equipo. La verdad que esos detalles no tuve tiempo de mirar. Habíamos pedido, creo que sí, bueno, se ajustará. Pero bueno, lo que hoy hagan con nosotros vamos a hacer respeto con ellos. La vida hay que ser coherente, hay que ser justo. Presidente, va a ser clave el papel que va a jugar el público en el partido revancha contra Fluminense. Absolutamente clave, te puedo decir absolutamente clave. Realmente yo pido al pueblo que vaya a apoyar. Realmente necesitamos, estos jugadores se están matando. Estos jugadores se están matando. Yo vengo con ellos, vengo en el avión, vengo en el ómnibus, hablando con ellos, recuperándonos. Están realmente con un trajín infernal. Para ese momento van a tener jugado 12 partidos, creo que en 34 días o 35 días. Fíjense lo que es eso. Y son partidos encima, no solamente es jugar, es viajar. Por ejemplo, a Colombia, 7 horas y media de viaje, volver otra vez a la madrugada, ahora otra vez. O sea, realmente vienen de un esfuerzo muy grande, lo cual hay que valorar. Y yo pido que el pueblo, y estimo, y espero, y confío en que va a ir el pueblo olimpista a llenar el estadio, hacer sentir la presión de local, porque si ya se fue a Río de Janeiro cerca de 400, 500 hinchas, acá tenemos que llenar el estadio, tenemos que hacer pesar la localidad con todo, en todos los aspectos. Lo que sentimos allá, ellos hicieron pesar, eran 30 y pico mil almas gritando, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Va a ser, repito, un rival duro, ya lo dije, puntero, tiene un plantel multimillonario, representa al fútbol brasilero, pero Olimpia tiene que salir a luchar. Y ayer demostró en la cancha, para mi gusto, por lo menos, de que no es un equipo muy superior a nosotros, que le jugamos igual o mejor en algunos pasajes del partido y controlamos el partido, la hinchada le silbaba. O sea, tenemos esperanza, hay que luchar, no va a ser fácil, pero tengamos ilusión de que este tema podemos entre todos sacar adelante. Presidente, ¿vas a elevar alguna nota, alguna referencia en cuanto a Tello, o esto va a quedar acá nomás públicamente? Voy a hablar ahora con mi equipo jurídico, porque realmente te digo, yo creo que no vale la pena que vayan. Ya hicieron lo que tienen que hacer el arbitraje, se aprovechan que no hay VAR. Entonces pueden hacer lo que quieren, la verdad que no sé, voy a analizarlo. Eso sí que te digo. Vos sabés que ayer en la transmisión con Dani y Federico justamente estábamos marcando de la cantidad de tarjetas que ya tenía la Olimpia y decíamos, íbamos contando y nos mirábamos porque te condiciona, claro que la tarjeta amarilla, y más cuando sos volante o defensor. No te digo si sos delantero, ¿verdad? Porque ahí la cuestión es menos complicada, pero cuando vos sos un volante, sos un defensor, un lateral, ahí por ejemplo, ahí, mirá, tanto es así, perdón que me extiendan esto, presidente. No, pero adelante. Mira, Luis Enrique, el jugador, el número 11, que convierte el segundo gol, nos miramos acá con los compañeros y después, claro que lo dijimos al aire, es que ninguno de los jugadores ya lo quería tocar, ni querían rozarle, ¿verdad? Reconociendo que tiene una condición técnica este jugador. Esta es la próxima venta que va a hacer el fútbol brasileño. Es el Vinicius del Real Madrid, pero jugando por derecha hoy en el Fluminense. 21 años tiene. Está en la liga del fútbol, hoy está siendo mirado, está para ser transferido en un ponchazo de dinero. Más de 40 millones de euros quieren pagar por él. Pero el jugador, aprovecha que los jugadores del Olimpia ya estaban condicionados, ni querían pegarse a él. O sea, es muy difícil cuando te encara un jugador de esa naturaleza, a lo que voy para que se redondee el concepto. Aparte de que tiene condiciones técnicas el jugador, vos tenés un hándicap, ¿verdad? Un hándicap en contra porque vos no podés rozarle siquiera, vos no podés ir al físico. Y mira, Bruno, realmente sabíamos que era un jugador excepcional, sabemos que es un jugador que es la estrella, sabemos que es un jugador que va a estar jugando en Europa en poco tiempo y que vale
A nosotros nos dio más de 30 millones de euros, que estaba, ahora vos me das más con más precisión. Pero fíjate lo que nos hicieron. A ti quiero que vos anotes los nombres, por favor. Gastón Olveira, Sí. Tito Torres, Saúl Salcedo, Antolín, Richard Ortiz. O sea, toda la defensa nos metió amarilla. Sí. Toda la defensa y el medio. O sea, realmente no podíamos, podía expulsarnos en cualquier momento. Pero repito, para mí una vergüenza el arbitraje. Una vergüenza lo que ocurrió ayer. Y hablé con gente que está en el fútbol hace años, no voy a decir su nombre, me dice, esto es demasiado llamativo. Demasiado llamativo. Lo de Julio, pensás que, bueno, que difícil porque se vienen los de Cerro, no pueden perder mucha pisada en el campeonato, pero este partido del miércoles es Así, vos estás diciendo el análisis. Pero ¿y qué piensa él en principio, presidente? Porque bueno, acá sí tiene una ventaja lo del tema de la acumulación de tarjetas que Torres, entiendo, y quién más, el Tucu Salazar, los dos ya tienen acumulación, o sea, ellos pueden jugar el clásico. Fíjate, no solamente lo hicieron ellos, también nos eliminaron el próximo partido. No solamente nos condicionaron durante el partido, sino que le eliminaron para este partido. O sea, para mí un trabajo quirúrgico es lo que hicieron, quirúrgico. Pero bueno, es lo que es, la vida no sirve, hay que seguir luchando y hay que terminar, como dije, le dije a los jugadores, terminó este capítulo. Acá murió esto, vayamos a otra cosa. Terminó este capítulo. Nada de tarde, hay levantar ánimo y a seguir peleando. Y vamos a pelear con todo lo que tenemos, para eso apostamos para tener prácticamente un segundo plantel titular. Y la verdad que como acabas vos mismo, dijiste, qué difícil. Y qué difícil que nos toque en este momento toda esta seguidilla de partidos tan complicado. Pero bueno, vamos a tener que trabajar y que los que entren tienen que entrar a dar todo de sí. Luchar en ambos frentes. Ahora, ¿no le tenés temor a Cerro? ¿Cómo le voy a tener temor a Cerro? De ninguna manera. ¿Cómo le voy a tener temor? Olimpia no le teme nunca a nadie. Olimpia respeta, pero es trabajador, es humilde y tiene lo que tiene. Fíjate lo que estamos haciendo. Me hubiese gustado tener todo el equipo completo para jugar con Cerro. Lastimosamente no creo que te dé. Pero los que entren tienen que entrar a pesar y a usar la remera al Olimpia y hacer todo lo que tengan que hacer y luchar cada pelota. Ya lo digo, cuando vos luchás y das todo lo que podés, tus posibilidades de ganar son mayores. Y eso esperamos siempre del Olimpia, sea que venga al frente. Y lo de Derlis González, presidente, ¿te sorprendió? Primero, dos preguntas en una, ¿verdad? Lo de Derlis. ¿Te sorprendió el cómo se marca el gol, que él tuvo tantas chances de marcar, buscó su gol y de la manera menos esperada llegó? Y después, vos sabés que cuando el partido estaba 1-1, Derlis tuvo uno otra vez, si es que marcaba... Estaba un defensor, pero sí. Un defensor otra vez. Y mirar lo de Derlis fue excepcional, después metió un cabezazo. Ayer Derlis hizo un partidazo. Para mí Derlis ayer hizo un partido tremendo. Lo que corrió, le marcaban entre tres, no lo podían frenar. Un jugador excepcional. Lastimosamente ayer también nos faltaba para el recambio Paiva, ¿verdad? Que está con la expulsión. O sea, son todo un montón de cosas que se sumaron, pero que, bueno, ojalá que tengamos la suerte que nos reciba hoy y que lo podamos tener. Pero lo de Derlis ayer fue un partido excepcional. Yo estoy muy contento con Derlis. Federico. No, esperando el próximo otro, ya está, ¿no? El próximo árbitro, Fabio. ¿Te tiene claro? Sí. Esperando porque dice el presidente, terminó mal el arbitraje. Estaba mirando don Miguel que habló el goleador Cano, habló Felipe Melo y todos coincidieron que hay que esperar la revancha, que acá Olimpia puede ser diferente. O sea, no hubo citismo a pesar de la victoria y seguramente quedó en la memoria de todos ustedes aquella última de Camacho, ¿verdad? Tan cerca, que era el 3-2 sobre la hora. Que quedamos con eso, la verdad que si eso entraba también íbamos a estar un poco más contentos. Pero bueno, así nomás el fútbol no entró y bueno, hay que seguir luchando. Ahí lo que hay se administra realidades, tenemos 2-0, vamos a salir a luchar. Es reversible, vamos a luchar, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer.
Pero el fútbol es fútbol. El fútbol es fútbol. Ya lo dije. Podés volver a perder, cierto, pero vamos a dejar todo, la sangre, todo lo que venga a hacer. Y si tienen que ganar, van a sufrir mucho, eso sí les puedo garantizar. Presidente, para cerrar, ¿qué le querés decir al público del Olimpia, a ese hincha del Olimpia que te está escuchando en toda la República del Paraguay y en el mundo, de cara a estos dos partidos? Vos señalabas, tenés la estadística y dijiste, ¿cuántos partidos en 13 partidos en 30 días? ¿Cuántos dijiste? No sé, hasta ahora son 10 11 en 31 días, y creo que en 35 días van a ser, 36 días van a ser 12 partidos. Bueno, eso demuestra lo que es el Olimpia, lo que vienen luchando. Ya esta gente, como está luchando nuestros jugadores, necesitamos el apoyo de todos los olimpistas. Necesitamos que sigamos trabajando, que sigamos luchando, que sigamos peleando. El Olimpia no está muerto, porque no está muerto quien pelea. Y vamos a volver, vamos a luchar, vamos a dar todo lo que hicimos, vamos a dar todo lo que podamos. Hicimos un partido bueno, duro, frente a un rival tremendo, respetamos al rival, pero vamos a salir a mostrar lo que es el Olimpia y lo que es Olimpia en casa. Así que eso, al Olimpia lo ayudamos entre todos. Tenemos que llenar ese estadio, tenemos que ir y demostrar la garra y la sangre que tiene el Olimpia. Se van a esperar un rival muy complicado también como Cerro, y vamos a dar todo lo que podamos, vamos a seguir luchando. No hay otra, señor, la vida es lucha, una lucha permanente. Yo confío en nuestro querido Olimpia. Gracias, presidente, por el tiempo, muy amable. Gracias, presidente, un abrazo. Gracias, chao. Gracias. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Bueno, vamos a escuchar a Derly González también, que habló una vez arribado 7 de la mañana el plantel del Olimpia. Y ojo cuando Gerardo le pregunta sobre el tema de la falta de capitalización de algunas jugadas, también Derly apunta a lo otro. El tema que los goles llegan fáciles. Los goles de la segunda etapa. Efectivamente. Derly González a continuación. Que se hace tras la primera pulseada ante el Fluminense de Arlis. No, obviamente que es un resultado en el cual no fuimos a buscarlo, pero bueno, aún quedan 90 minutos y sabemos que con el apoyo de la gente el miércoles se puede dar vuelta aún. Derlis, por cómo se dio la situación, el trámite del compromiso, ¿crees que le faltó un poquito más de viveza, ser un poquito más certero a Olimpia ante el arco rival? Capaz que sí, también nos falta mejorar algunas cosas que nos está sucediendo en partido tras partido, lo del segundo tiempo cuando no empiezan, nos hacen los goles, y bueno, tratar de cambiar eso ahora a mentalizarnos en el clásico el domingo y luego preparar de la mejor manera el partido del miércoles, que sé bien que se puede aún. Ahora, la serie está bien abierta, ya lo conocen al rival, Olimpia sabe de esto, cuando está en la adversidad para reponerse. No, obviamente, como te vengo diciendo, sabemos que aún se puede un resultado favorable para ellos, pero bueno, nosotros trataremos con nuestra gente de dar vuelta a eso. A propósito del clásico de Arlis, tenés ganas indudablemente de jugar, lo va a seguir el profe, ¿tiene eso ya? Eso ya lo va a decidir el entrenador, pero obviamente que cualquier jugador estaría dispuesto para jugar el clásico. Bueno, después de mucho se te dio otra vez, te encontraste con el gol de Luis. Sí, lo venía buscando cada partido, capaz no se me estaba dando, en este partido se me dio, capaz que pudo haber hecho uno más, pero bueno, no se me dio, y ahora a descansar que el domingo tenemos otra final de vuelta. Gracias, Ari, muy amable. Julio, el balance que podemos hacer de este primer tiempo, de si podemos catalogar este cruce con Fluminense. Bueno, el balance que nosotros hicimos es que teníamos el partido también, en el partido bastante bien. Ellos aprovecharon las ocasiones que tuvimos, nosotros no la pudimos invocar. En la Copa Libertadores es así, tenemos que ser certeros y bueno, ahora preparar para la revancha. Profe, ¿crees que al equipo le faltó viveza, más agresividad por cómo se dio el trámite del partido en ambos tiempos? Y sí, son detalles puntuales que tendríamos que haber tomado nota antes, con ellos lo habíamos tomado, y lastimosamente en el partido una vez pasan situaciones que no pudimos cubrir rápido y ellos a través de eso marcaron los goles, ¿verdad? Entonces ahí más ellos también manejaron los tiempos, nosotros tuvimos lo nuestro que nos subimos certeros, y a través de eso también
hicieron la ventaja y bueno, solamente ahora esperar la revancha y esperemos que sea diferente, ¿verdad? Bueno, son solamente 2 goles de diferencia por cómo se dio el trámite ante Fluminense. Me imagino que van a buscar aprovechar la localía por cómo se da también la situación de Olimpia actualmente. No, claro que sí. Quedó esa sensación que nosotros pudimos haber traído algo más, hubiésemos acortado más la diferencia, pero el fútbol es así, no. Siempre hay que marcar cuando tenés las oportunidades. Ellos lo hicieron, vuelvo a repetir, y nosotros no pudimos. Terminó con esa diferencia y ahora olvidar lo que pasó en los 90 minutos, recoger todo lo necesario para la revancha. La serie está bien abierta, como solemos decir cuando es un partido de ida y vuelta, Julio. ¿Qué recaudos tenés que tomar aquí en la revancha? ¿Dónde pensás insistir? ¿En qué punto apretar? ¿Algún detalle que falta? Ellos tienen jugadores muy dependientes que si ellos no realizasen juego como para ellos, creo que el resultado iba a ser diferente, ¿verdad? Tuvimos esos recados, hablamos y igual lastimosamente tomamos el gol, y más todavía en el segundo tiempo, que nos ha pasado ya en varios partidos que muy tempranamente nos marcan y eso una vez se modifica, condiciona, y esas cosas hay que corregir porque estamos jugando en la Libertadores, donde todos los detalles es muy válido y cada paso que vamos a hacer tiene que ser segura. De por ahí iba a usar un término que mencionaste, condición. No va a poder contar con Tito y tampoco con Salazar. ¿Preocupa un poco esa condición justamente al buscar alternativas? Sí, claro que sí, siempre preocupa porque tenemos un equipo base que viene jugando varios partidos ya todos juntos, de mucha entrega, pero creo que también a la vez se va a abrir también oportunidades para otros que tienen que cumplir cada día la exigencia. Ahora, ya se pasó esta página, se viene el clásico por el campeonato local. ¿Ya tenés en mente qué plantel vas a poner, Julio? ¿Se prioriza la Copa o juegan los dos frentes, como se dice? No, vamos a tratar de esperar estos días la total recuperación de los muchachos, y de ahí es más plantear el equipo que va a salir en el clásico. ¿Se puede mixturar, como se debe decir, una mezcla de lo que viene? Seguramente lo vamos a hacer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos a cerrar con ABC TV. Cerramos con ABC TV. Por favor, cerramos ABC TV y vamos a continuar acá en ABC Cardinal. Bueno, cuando los compañeros consideren, por favor, nosotros por lo menos ya despedimos. Muchísimas gracias a la gente de ABC TV y vamos a saludar a Edgar González y seguimos acá en las 7:30 AM. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este jueves 10 After Office, viernes 11 Show de Latin Cover 21:30, sábado 12 DJ Joselo 18:30, sorteos 2 millones en créditos, degustaciones, sorteos, promo de Jovi, tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. El otoño llega cargado de ofertas. Las mejores novedades y ofertas para este año lo encontrás en Electrovan. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos a precios irresistibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, 11:59 casi. Quiero ir a Juanma, por favor. ¿Cómo está el tema de las entradas y cómo van a ser? Esto me gustaría molestarle a la gente de la fuerza pública, la seguridad. No sé si podemos volver a hablar con la gente de la comisaría. Hoy había la reunión, ¿no? No, mañana, viernes. Mañana hay reunión y conferencia de prensa. ¿Sabe por qué, Federico? Sí. Porque la Asociación Paraguaya de Fútbol ayer oficializó la suspensión de las 2 facciones de Cerro Porteño, que no pueden entrar 2 partidos. Y yo la pregunta que me hago es, ¿cómo
van a saber quién es quién y dónde entran y si no entran o no entran. O hablar con, ¿cómo se llama nuestro encargado? Eliseo Gaona. Eliseo Gaona. Y ellos tendrán que vigilar ahí, Bruno. Pero ¿cómo vas a controlar cuánta cantidad? ¿Vos sabés cuántas personas entran? Por lo menos entre 8 a 10 mil en la bandeja superior y en la de abajo de norte. Por lo menos norte, supongo que ellos tienen su contingente de seguridad y conocen a todos. Este es el famoso caso en el que supuestamente son hinchas organizados, pero esta vez sin organizarse igual pueden entrar. ¿Cómo se organizan? Voy a identificar porque llevan la bandera, claro, todo, pero ahora sin organizarse pueden entrar igual. Y ya pasó varias veces. Y eso, y pasó en Olimpia, pasó cuando se le suspendió a Luqueño. Igual después de escuchar que las barras están... Pero el mismo canto está parado uno al lado del otro. Claro, pero cuando eso solo que te dicen... Pero cada vez que se fueron a otro sector, yo recuerdo el de Olimpia. El de Olimpia fue una cosa increíble. Sí. Pero la literatura entiendo que cambió ahora. No, es a la barra y pueden ingresar ellos sin la antes era, como decía, la denominación la sancionada. Ahora son las personas que no pueden ni siquiera estar en un radio allí de un kilómetro alrededor. Y todos los integrantes de la barra. Yo justamente le pregunté eso a Eliseo Gaona, el tema de si estaban censados. Y él me dijo, ¿cómo quedó el tema del censo? Le dije la otra vez y me dijo, no sé. Eso se quedó en uno pareí. Así fue. Claro. Pero ellos no pueden hacer. Y por eso delegaban a los clubes esa situación y esa herramienta. Pero, ¿cómo haces? Yo insisto con esta pregunta, ¿cómo haces? Porque si no, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Ninguna sanción hacia ninguna barra de ningún equipo, de nada. Y tiene que controlar la gente de seguridad, los policías, los de eventos. Vos sos barra, vos no sos barra, vos no entrás. Y si vos ves un grupito... no tiene ni una bandera. Y vos ves un grupito, tenés que sacarlo ahí. Vos te percatás enseguida quiénes son barra y quiénes no son. Son, aparte de todos los... Que nosotros mismos nos percatamos cuando estamos en la cabina y vemos que están parados y comienzan a alentar y uno al lado del otro y... Así de sencillo es. Si hay voluntad, se va a aplicar lo que hay que aplicar. Y las medidas preventivas del caso, para realmente ser efectivo con derecho. Atención Campo 9, ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 212, Campo 9. Por apertura, todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro, así que te esperamos para llenar tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Estamos con el ingeniero Luis Petengil. Ingeniero, gusto de saludarte, te habla Bruno, acá estamos con Federico Arias, Dani Chun, Ariel Mareco, Fabio Martín, los compañeros. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Buen día, un saludo para todos y para toda la audiencia. Bueno, ingeniero, preguntarte primero, ¿cómo están viendo la marcha de Cerro Porteño, realmente jugando a gran nivel? Y un poco ya, me imagino que ansioso de verlo a Cerro en Copa Libertadores, ¿no? De ver ahí un poquitito, hacer otro tipo de testeo, porque acá a nivel local... Cerro, de los 5 partidos, 5 victorias, una producción futbolística, no sé, creo que el único partido en el que tuvo un pequeño sobresalto y le costó un poco más fue contra Nacional, en cancha nacional, pero después el resto marcó una amplia diferencia, ingeniero. ¿Coincidís? Sí, realmente coincido exactamente en todo eso y realmente creo que el nivel que tiene, o sea, lo que le vino a Cerro Porteño bien es que continuidad de un cuerpo técnico, el mismo plantel de jugadores no disminuyó mucho, los que disminuyeron se volvieron a contratar a otros jugadores que aparentemente, por lo menos hasta ahora, no todos todavía están a plenitud, pero sí ya están jugando. Yo creo que van a estar bien, ¿verdad? En los papeles previos siempre uno puede juzgar ya de que pueden andar o no, ¿verdad? Entonces yo creo que con eso yo creo que van a funcionar bien. Y también lograron institucionalmente, Juan José Zapac logró una directiva muy equilibrada y muy compuesta por muy buena gente. Parte de ella ya estaba trabajando y unos cuantos que se acoplaron, por lo tanto tiene bien la parte directriz, la parte
de cuerpo técnico, que creo que uno de los mejores cuerpos técnicos paraguayos que hay es los de Chiqui Arce, ¿verdad? Y los jugadores, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando uno hace bien los deberes en todas las asignaturas, generalmente los resultados tienden a ser buenos, ¿verdad? En el fútbol sabemos que no, nada es seguro, pero por lo menos, como también es un juego de promedio, que se juegan 22 partidos, te puede salir mal 1, 2 o 3, pero la mayoría te van a salir mejor, ¿verdad? De manera que le veo muy bien, muy sólido y con mucha esperanza de que realmente se tenga un muy buen papel también en la Copa Libertadores. Ingeniero, ¿es intención tuya, te pidieron, te hablaron, te llamaron, ser candidato a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol después de diciembre? Bueno, realmente todo lo ocurrido para todos nosotros fue una sorpresa, ¿verdad? No, nadie esperaba, nadie. Si me preguntaba si yo estaba pensando, la verdad que no estaba pensando, porque la Asociación Paraguaya con Harrison, con un solo periodo y que le faltaba otro periodo, ni siquiera hubo atisbo de que algo así pudiera ocurrir, ¿verdad? Porque estaba manejando, estaba bien. Es cierto, la no clasificación para el Mundial, ¿verdad? Es un tema en contra, pero bueno, no todo el mundo tiene todos los temas funcionando muy bien, ¿verdad? Y aparte, son los jugadores los que juegan, ¿verdad? Y pasamos por una época donde no tenemos jugadores que estén jugando a un nivel tipo Europa, o por lo menos en el extranjero, México, etcétera, Argentina inclusive, Brasil. Tenemos uno, otro, pero no tenemos la gran mayoría como tuvimos en aquel equipo que clasificamos 3 veces seguidas, ¿verdad? Pero realmente yo creo que en general no esperábamos, y ahora cuando se presentó, sí, porque también a mí me gustaría un periodo en la Asociación Paraguaya de Fútbol, de manera a poner como broche terminal de una carrera, digamos, dedicada a la dirigencia futbolística, ¿verdad? Porque empecé allá por el 80, estamos en el 2020, y bueno, me hubiera gustado terminar así, pero como ese no era el panorama, nunca pensé. Pero realmente ahora que dijeron de que podía ser que se elija ya, ahora, mañana, 60 días, 90 días, la verdad es que sí me interesó, y me interesó por ese motivo. ¿Y ya tenés propuesta clara entonces, ingeniero? No, ahora pues cambió todo, ¿verdad? Ahora se modificó todo, la posición inicial era que salía ya, y sí. Ahora recién van a salir van a llamar a asamblea para la que viene en marzo, febrero, marzo. Sí. Y bueno, y falta muchísimo, falta un año, ¿verdad? O sea, en un año pasan muchísimas cosas. Entonces, que ver cómo se va desarrollando y ver si realmente va a haber cambio Pero perdón, ingeniero, ¿acaso lo que decía Robert Harrison, el presidente, y decía Sosa Covellano, es que en diciembre termina su mandato, pero después entiendo que son 60 días para convocar a una asamblea, ¿verdad? Entonces ahí se llega al mes de marzo, decís vos. Febrero. Sí. Y Febrero, eso o sea, vos, lo que quiero es confirmar primero para entender bien. ¿Querés ser candidato a presidente de la APF? Me hubiera gustado si era ahora, ¿verdad? Ahora que va a faltar un año, etcétera. Hay que ver cómo transcurre el año y cómo termina, cómo queda la APF, ¿verdad? No sé. Porque ahí pueden cambiarse mucho, pueden haber muchos cambios, ¿eh? De posturas, etcétera. Entonces, hay que ver qué es lo que hay. Usted se refiere, buen día, ingeniero, al tema
de cómo trabaja el aparato, el sistema, el tema de los votos, se pueden mover muchas cosas, se refiere a eso, ¿verdad? Y no me refería a eso precisamente. Me refería a si en realidad, así en verdad va a haber un cambio, ¿no? Claro, capaz que este tiempo que se alarga para la llamada asamblea puede ser que hasta Robert Harrison reflexione y cambie de postura, ¿no? Claro. Tenemos una prueba, ¿verdad? ¿O no? Sí, es que los clubes le piden, ingeniero, los clubes le piden que él continúe. Hay un caso que él... ¿Y cuál caso te referís, ingeniero? Al reciente de ahora, que estuvieron la semana pasada, esta semana, ¿verdad? Ah, claro, cuando él dijo yo no me presento más y... Pero ayer volvió a ratificar sí, que no se... él volvió a ratificar ayer. O sea, vos dejás la duda ahí, ingeniero. Por supuesto. Falta mucho tiempo, entonces es imposible predecir qué es lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, si ayer se anunciaba lo que también se manejaba en algún momento, que se iba a dar una renuncia inmediata y que se iba a llamar rápido, ahí sí te hubiese lanzado, pero ahora con este tema de esperar casi un año, ¿querés ver cómo se mueve el tablero? Hay que ver, pues, no es que quiero ver, hay que ver cómo se mueve, ¿verdad? Generalmente la persona que está en ejercicio de la presidencia, es muy difícil que uno le gane, o a menos que sea desastrosa su actuación, cosa que no es, ¿verdad? Es difícil. Entonces hay que esperar que llegue la época, y que en esa época él dice, bueno, sí, me quedo, me voy. A partir de ahí comienza. O sea, ingeniero, depende, entonces está sujeta a tu decisión hasta tanto Robert Harrison defina una postura firme. Si él no se presenta, ¿a vos te gustaría ser uno de los candidatos? No es así. Yo creo que sus posturas son firmes. Entonces, hay que ver cómo transcurre el año y al final, allá recién él va a dar su postura final. Hoy dice eso, ¿verdad? Pero posteriormente puede variar, ¿verdad? Entonces, no, es que, ingeniero, te quiero nomás apuntar una cosa. Muchísimos clubes ese día ya le dijeron que por favor cambie de opinión. Muchos clubes le enviaron notas inclusive, y viste que se maneja por divisiones, por ejemplo la división de ascenso B, intermedia, y los presidentes de los clubes le están pidiendo que revea su situación. Él eternamente es así. El mundo es así. O sea, hasta que salga, ahí aparece otro. O sea, no va a aparecerlo mientras esté ahí, ¿verdad? Entonces eso va a ser siempre así. O sea, no es nada nuevo, no es algo extraordinario, es así. Entonces, cuando por ley o por el estatuto se tenga que ir, bueno, pues ahí se irá, y ahí habrán elecciones realmente para el cambio, ¿verdad? Pero no van a... pero está claro, el ingeniero va a esperar hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si la elección es en marzo, ahí se va a lanzar. Por eso yo le hablaba antes, ingeniero, del tema del sistema, que usted mismo dijo que cuando hay una estructura tan montada, tan determinada, ahora en es muy difícil ganarle. El tipo del retador tiene que ganar por nocaut, por punto no le ganas. Así claro, pero en contraposición, por ejemplo, el ingeniero Figueredo ya confirmó que va a lanzarse. Y Alberto Acosta, presidente de Guaraní, le pidió a su comisión directiva que se presente, y decía el delegado. Acá nos dijo en la radio, y que iba a pensar una semana. Pero el Cerro también tiene la misma posición. Me pidió que me presente, me va a apoyar, etcétera, siempre y cuando no vaya por la reelección Robert Harrison. Pero eso va a saber de quién en noviembre, diciembre. Ah, pero perdón, ingeniero, esta información te juro que no sabíamos, que no es la primera vez que se está diciendo. Cerro te pidió, o sea, Cerro te apoya, ingeniero. Cerro va a mocionar tu candidatura. Y cuando el cambio era inminente, ya le dijo que sí. Ahora en diciembre tenemos que ver, ¿verdad? Son diferentes por los cambios, los tiempos.
Falta un año. En un año hay un montón de cosas pueden pasar en un año. O sea que no se puede hablar hoy de fulano a presentar su candidatura. Tenemos que esperar a llegar al año, pero hay que llegar también al año. O tenemos comprada la vida nosotros. Nadie tiene comprada la vida. Pero ya en diciembre, y bueno, y ahí recién se sabe, ahí recién se va a saber cuál es la situación real. Y ahí ya armas tu esquema, ¿verdad? Ahora, ingeniero, estoy entendiendo cuando dijiste el cambio que se produjo ahora. Entonces, ustedes ya estaban manejando información cierta, certera, que Robert se iba ya en estos días y que finalmente se quedó de vuelta. ¿Cómo que yo voy a manejar la información? No, el fútbol. Yo voy a asistir a la asamblea. Ustedes están en la asamblea. Ustedes estuvieron en la asamblea y escucharon lo que dijo, o no. Claro, pero cuando eso se emocionó... Bueno, entonces, ¿por qué me decía usted manejar la información? Yo no manejaba la información. Yo escuchaba lo que ustedes decían. Lo que ustedes transmitían. Eso es lo que yo escuché. Sí, pero en ese momento lo que él dijo es que no se iba a presentar, no a renunciar, no que no iba a cumplir su mandato. Todo eso yo escuché, no es que yo manejaba la información, que no iba a manejar nada. Yo escuchaba lo que ustedes decían. Ustedes transmitían. ¿Y en ese momento usted tuvo una charla con el presidente de Cerro, ingeniero? Y cuando aparentaba que se iba a llamar a 90 días las elecciones, sí, o sea, pero hoy no tiene ningún valor. Claro, porque ayer Robert Harrison dijo que esa moción de los 60, 90 días también quedó, porque eso estaba latente, como dice el ingeniero, eso estuvo latente desde el viernes hasta ayer. Ayer es que apareció y oficializó el tema que se va a quedar hasta diciembre. Ahora se entiende un poquito más, claro, porque el fin de semana era 60, 90 días. Y ayer la conferencia que también, no sé cuál es el término técnico, que esa moción que se había aceptado se vetó, se cerró. Así fue, ingeniero. Esa moción quedó en la nada. Claro que quedó en la nada si yo continúo hasta diciembre. ¿Cómo que va a quedar? ¿Cómo? ¿Qué duda tenés? Ninguna. Después de lo de ayer, ninguna. Entonces, ¿para qué me preguntas? No, para recapitular, porque usted comenzó siendo... para recapitular, para que quede bien en claro, porque hay cosas que no quedan en claro. Primero se le habló del sistema a usted y usted dijo, no, eso, y después dijo, es difícil ganarle cuando está todo montado en la estructura, que es real. Pasa también la política del Palacio, pero lo cierto es que cuando usted habla con la gente de Cerro, estaba vigente aquella moción de los 60, 90 días, para recapitular nomás. Claro, eso duró un día, 2 días. Fin de semana no más duró eso. No te acabó, ¿no? Ahora está hasta diciembre que tenga que llamar cuando llame, y ahí veremos qué postura hay, ¿verdad? Antes es imposible. ¿Qué candidatura va a lanzar? No tenés, no sabés lo que va a haber. Claro. Sí. En síntesis, ingeniero, no queda otra que esperar y a ver si yo cierro bien la nota, porque no quiero poner en tu boca algo que vos no dijiste, o yo estoy mal interpretando, o estamos mal interpretando. Pero vos preferís esperar y hasta tenés tus dudas con respecto a la continuidad o no de Robert Harrison. No tengo dudas, pero no nos queda otra que esperar. O sea, no es que yo prefiero esperar. Yo no prefiero nada. Ahora tenés que esperar hasta diciembre que se llame a elecciones. Una vez que se llame a elecciones, veremos las posturas. Y ahí hablamos. Pero antes, ¿qué va a hacer? Nada no puedo hacer. Si tenés ya definido el camino. ¿Y qué pasa si llega diciembre y los clubes unánimemente envían una nota, Robert continúa y el presidente de la asociación dice, bueno, en nombre de esto yo voy a continuar? Coste que él dijo que ya no se va a presentar a la reelección 2 veces, dijo. Pero
Te pregunto esto, ¿qué pasa si llega a presentarse ese escenario? ¿Crees Sí, probable vamos a apoyar. o improbable? Y le vamos a apoyar todo a él. O sea, Cerro siempre le apoyó a Harrison. Cerro le presentó a Harrison, la candidatura de Harrison presentó Cerro Porteño. Y le sigue apoyando. Antes, una postura de él de retirarse, nomás que apareció esto. Pero ahora que él continúa, le sigue apoyando a full, Cerro. ¿Por qué no le apoyaría? No dice nada, solamente dijo que iba a dar un paso al costado. Bueno, en ese momento se creó un vacío, pero ahora está como antes, ¿verdad? Entonces, a diciembre llega el momento y bueno, de ahí se verán las posturas, ¿no? ¿Qué postura hay? Sí. Acá de muy buena fuente me dicen que anoche Robert Harrison dijo tajantemente que ya no se va a presentar a la reelección y que cualquiera puede candidatarse y pueden comenzar su campaña cuando lo crean conveniente, cada uno. ¿Y quién lo tiene por qué Y no? voy a esperar diciembre para empezar la campaña en todos campos. Una vez que se aclaren el panorama y se llame a la... Ahí está, clarísimo. Entonces, el título de ingeniero Luis Petengil... En hacer campaña ahora, bueno, no existe nada, ¿verdad? Cuando llegue el momento, haremos la campaña si hace falta. Ahí está, clarísimo. El ingeniero Luis Petengil, para no sacar de contexto, recibió el apoyo de Cerro Porteño en su momento cuando se esperaba ya un llamado a asamblea extraordinaria, pero va a esperar el ingeniero Luis Petengil el mes de diciembre y una vez que se aclare el panorama, ahí va a presentar su candidatura o va a hacer campaña. ¿Es correcto eso? Puedo no presentar mi candidatura, pues aquí a diciembre yo puedo cambiar de opinión, no sé, ¿viste? O sea, en diciembre vas a resolver... En diciembre no hay ganas, así nomás. En diciembre vas a resolver de acuerdo a lo que vaya pasando en ese momento. Claro, cuando llegue el momento, entonces vemos qué hacer. Mientras tanto continúa todo igual, continúa exactamente como si nada hubiera ocurrido. Y claro, cada uno tiene derecho a iniciar si quiere su candidatura y si quiere candidatarse, puede iniciar mañana, hoy, ayer. Ningún problema no hay eso. Eso es libre. Yo nomás prefiero el día que esté definido, que estén todas las cosas definidas y no, si hay de acuerdo a lo que haya, entonces uno decide. Bueno, está clarísimo. Vos sabés que, ingeniero, es muy interesante eso que vos enfocaste, porque y mirá que suena muy a contramano de lo que hoy la gente, porque la gente pues quiere que vos incendies, putees, diga a estos dirigentes que se vayan todos, y yo creo que ya es más profundo esto y viene de larga data, de la época de Juan Ángel Naput, pasando por Alejandro Domínguez, pasando por no sé quién otro. También lo metemos a Ramón González, porque justo en ese momento él lo saca a Ramón Díaz, él tomó la decisión siendo presidente de la APF. Después lo de Robert Harrison con sus 2 mandatos. Cuando vos apuntás que no tenemos los jugadores, a lo mejor no está esa camada que necesita una selección para llegar al Mundial, cuando que también hay que tener en cuenta otra cosa. Los otros equipos las otras selecciones están teniendo jugadores, están teniendo piezas de recambio y jugando en la elite del fútbol. A eso me refería, que no dice que no tenemos jugadores en alta competición. Sí, en la elite no tenemos. Claro. No tenemos, hay que ser sinceros. Es diferente. Imagínate vos, mi humilde opinión, o sea, no estoy dando cátedra ni mucho menos, ustedes son los que más entienden toda esta parte deportiva, porque ustedes día a día están con esto, ¿verdad? Imagínate vos que Argentina, con el fútbol de Argentina es superior a nuestro fútbol, ¿verdad? Su campeonato, su torneo, su velocidad, su completo. Son 45 millones de habitantes versus 7. O sea, por ese lado ya también son superiores en cantidad. O sea, tienen un universo mucho más grande para sacar sus jugadores. 11 nomás necesitan. Entonces,
Para sacar 11 jugadores de 45 millones, evidentemente tenés más selección que sacar de 7. Si a eso le sumas que de los 11 que te ponen en la cancha, ninguno está jugando en la Argentina. Uno, el arquero Armani, jugaba en Argentina. El resto está totalmente jugando en Europa, en donde sea. Entonces, te das cuenta que es otra vez un fútbol superior al argentino. Entonces, estamos un fútbol 2 veces superior, ¿verdad? Y ellos te vienen con todos los jugadores de allá de la elite, como ustedes le dicen. Yo entiendo que la elite es Europa y que Argentina es más que Paraguay, Brasil es más que Paraguay. Bueno, tenemos... Nuestro Barcentro está jugando en Brasil, ganando la Copa Libertadores, ese mérito de la Gran 7, pero tenemos uno, ¿verdad? Después tenemos algún otro, Miguel, que está jugando en Inglaterra, otro, 2. Y después tenemos los mellizos Romero, pero estaban sin club en ese momento, ¿verdad? No estaban jugando por KBZ. Buenísimos jugadores, pero sin jugar, o sea... digo nomás la situación contra Argentina, contra Brasil, contra cualquier otro equipo. Tienen montones de jugadores jugando en la elite, en Europa, y nosotros estamos pasando una hambruna terrible. O sea, no tenemos esos jugadores jugando allá. Entonces, yo entiendo que uno de los motivos que más le debe pesar al presidente de la AFF, en este caso Robert Harrison, es no haber clasificado para la selección, para el Mundial de Qatar. Y yo te digo, no es fácil clasificar cuando no tenés los jugadores, pero realmente lo que ocurre en la vida normal es que el hincha no entiende eso. El hincha no piensa así. Otra vez nos clasificamos, ¿verdad? Nos hacen un análisis de que decir, no podemos luego clasificar. No van a decir eso. El 15% cree que puede ganar. Entonces, el hincha es hincha, ¿verdad? Y mira, disculpame porque me apasiona mucho el debate y lo que vos estás diciendo, Ingeniero. ¿Sabes qué? Te agrego una cosa. El mejor técnico del fútbol paraguayo y un técnico de calidad de exportación y que pasó 2 veces por la selección, acá en esta radio hace días nos dijo, el fútbol paraguayo se tiene que reestructurar, y habló hasta de los chicos que tienen que ir a practicar a las plazas y encima otra vez tienen que pagar sus padres para practicar y no tienen pelota y tienen que comprar la pelota, y quieren que después un técnico, textualmente te estoy diciendo, después quieren que un técnico venga en un día a solucionar todos los problemas. No, es imposible. Aparte no tenemos, digo, o sea, pero en la práctica, para terminar mi idea, en la práctica, vos sos presidente de la APF, me pongo en el lugar de Robert Harrison, volvemos a no clasificar porque no tenemos los elementos. Por eso, quién sabe, los analistas, la gente que está en el fútbol, la gente que piensa con cabeza fría y dice, bueno, mira, la verdad, no tenemos del 1 al 11, no tenemos ni el 1 ni el 9, no tenemos. Antes llegó un arquero, que tiene 40 años, o sea, te digo, Anthony jugaba en el solo cuando era presidente. ¿Qué quieres que te diga? Escucha, y yo fui presidente hasta el 2009, estamos en el 2022, ¿verdad? O sea, y sigue siendo el arquero de la selección, un mérito tremendo, algo para imitar y para felicitarlo con todas las ganas, Anthony. Pero digo nomás, no puede ser que nuestro arquero titular tenga 40 años y que por debajo no tengamos ni un arquero, ¿verdad? Que tenga 27, 8, 29, 30, o el arquero pues no quiere que tengan 20. Los jugadores quieren que sean jóvenes, pero los arqueros generalmente uno quiere que tengan 27, 30 años, ¿verdad? Que tiene experiencia. Y salí a la calle y te gritan cualquier cosa. ¿Cómo no nos clasificamos otra vez? Puta, te gritan, te retan, algunos te tiran piedra y todo, me imagino. No sé cómo es, ¿verdad? Porque no viví ese momento, pero le conozco a los hinchas cómo es.
No, Porque eso nosotros todavía no por se premio llegó, ganábamos, pero sí hay un escrache en las redes sociales, una presión alta pero para toda tu donde familia. te vas a un restaurante y te silban, renunciar, inútil, ¿verdad? Sí, eso sí, no, te terminan, no, no hace lo falta que te sirven, los muchachos no te miran todo el reojo y vos como, sos como una especie de, disculpame, sos una especie de paria, pues sos, sin embargo hay otra gente que se mueve a sus anchas acá haciendo cosas que no corresponden, pero bueno, ya es otro tema ese, no vamos a entrar en la situación Pero esa. de cualquier manera yo creo que por ahí van los tiros porque a uno le llena, ¿verdad? Le aburre. Nosotros ganamos un montón de torneos con Cerro Porteño del 2003 al 2009, en 6 años ganamos 12 aperturas y clausuras, ¿verdad? 6 ganamos, de 12 que jugamos en 6 años, 6 ganamos. Igual la gente te decía, no le podemos ganar 1-0 a estos muertos, tenemos que ganarle 4-0. Y vos ganaste el partido, sumaste 3 puntos, saliste cansado, igual el hincha te hace. Entonces llega un momento que te cansa también, ¿verdad? O sea, no es solamente que hice bien las cosas, yo no tengo por qué hacerle caso, porque te gritan en todos lados. Te vas al restaurante, gritan, renunciar, hacerte chacuana, renunciar, tablón, o sea, y a nadie le gusta escuchar eso, encima, dedicándole un montón de tiempo, como generalmente le dedican. A mí me consta que Robert Harrison le dedica muchísimo tiempo a la APF, y otra vez, no podés salir, porque al final, una o dos veces te gritan, pero no querés más salir, y vamos a comer a tal parte, no, si pues vamos a comer acá en casa nomás, ¿eh? Y esas son las cosas las ingratitudes que tiene el fútbol. Así también, intentado una vez, no sale, yo por eso yo un periodo como máximo sería presidente. Y en ese periodo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr clasificar para la Copa Libertadores, para lograr clasificar para el próximo Mundial. Pero eso no significa, por más esfuerzo que yo le ponga, porque haga todo el esfuerzo del mundo, que lo consiga. Ojalá lo consiga, voy a hacer un genio al moto. Pero lo más probable es que no consiga. Entonces, de vuelta, ahí ya terminaría, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ya está. Y por tenían que continuaría solamente por el ego. Y los perros me van a decir, no, continúa, vos sos el más grande de todo, porque vos le estás haciendo un cheque todos los meses a cada club y todo eso, y con tal que vos le hagas su cheque, los tipos ya dicen que vos sos un genio, ¿verdad? Entonces, así nomás es la vida. Pero digo, la realidad después es cuando vos salís, en todos lados, te escrachan, te dicen, otra vez no nos vamos a ir al mundial. Y los hinchas son desde la clase A hasta la clase Z. No, hay hincha tal clase nomás lo que te dicen. No, desde la A hasta la Z, hombres y mujeres. Señora, tu mamá, dice, otra vez, otro fracaso, amigo. Y vos le dices, y bueno, así es. Ingeniero, caseta hablando del ingeniero espectacular. Ingeniero, pues con esta realidad tenemos que redondear porque el hombre tiene que trabajar. Yo una vez dije acá que acá hay que prepararse para 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque vos mirás que hay ingenieros después de este plantel que muchos ya jugaron más de 3 eliminatorias, y tendría que venir un proyecto macro de preparar el terreno, sembrar para el futuro, porque yo no sé si realmente vamos a irnos, si va a haber jugadores, materia prima para el Mundial 2026 o el 2030. La sub-19, en las dos categorías tenés que trabajar en serio. No digo con eso que ahora no se esté trabajando, no me malinterpreten. Tenés que trabajar en serio en todos los clubes, no la APF, la APF. Y ese trabajo, ingeniero, ese trabajo la APF puede liderar. La APF lo que puede hacer es, estoy hablando sin estar adentro, hace mucho que salí del tema fútbol y todo, lo que yo tenía en aquel entonces hoy cambió bastante, pero digo nomás, lo que siempre tenés que preparar son las inferiores, porque yo recuerdo que en 6 años de Cerro Porteño, que me tocó vivir, vendimos casi 20 y pico de jugadores. ¿Y por qué vendimos 20 y pico de jugadores? Por todo el énfasis
que particularmente yo les puse a las inferiores. Eliminé el sistema que había, puse un coordinador, que fue justamente Blas Cristaldo Massinger. Él fue el coordinador, él era el jefe, no había más ni un dirigente que venga acá a decir, yo soy el dueño de la sub-15, así era. Ahora no existió más eso. Se institucionalizó, entonces hacíamos las cosas que le interesaban al club, no a tal o cual dirigente. Entonces ahí se ordenaron las cosas y pudimos producir un montón de jugadores que terminamos vendiendo 20 y pico jugadores en 6 años. Y los primeros 12 años, nada, ¿no? Dimos muy poco. Pero digo nomás, ocurrió eso y algo parecido, pero eso es en los clubes. Nosotros pasamos teniendo categorías sub-12, sub-13, sub-14, cuesta una todo eso, pero no se hace énfasis en que se privilegien los mejores, ¿verdad? Por eso es que no están saliendo. Ingeniero... Y a lo mejor... Dígame. No, a lo mejor, ¿qué ibas a decir, ingeniero? No, y a lo mejor no es fácil. Pasamos por una era donde... Imagínate vos, para nosotros era seguro el Cerro Porteño de toda esa época antes. Yo te estoy hablando del 90 para adelante, que yo fui dirigente, ¿verdad? Todos los arqueros eran de Cerro. Todos los arqueros de Cerro eran de Cerro, de las inferiores. Comenzando por el Gato y después continuando, o sea, el Gato Fernández creo que vino de River, pero el Gato era nuestro titular y después todos los arqueros que vinieron detrás fueron totalmente de las inferiores. Hoy no tenemos ni uno, o sea, no estoy criticando, digo nomás, a lo mejor no hay arqueros, no hay... La selección paraguaya no tiene arqueros. No es Cerro Porteño el que no tiene arquero, y tenemos que traer arqueros del extranjero. Sí. No, la selección paraguaya la que no tiene. La selección paraguaya no tiene ni un arquero. Tenemos, ¿cómo se llama? Anthony, pero Anthony es historia, pues tiene 40, 41 años, y en un momento se va a jubilar, ¿verdad? Sí. Anoche vimos increíblemente la experiencia, el arquero entregó, hizo un pase de gol ayer el Fabio arquero de Fluminense y 40, y acababa de decir el locutor, el argentino, era los dos, ¿verdad? Este es un arquero experimentado con 41 años, está en el arco, que dice que cuando hizo el pase de gol dije, tanta experiencia para hacer un pase de gol con su arco en blanco. Generalmente pues no puedes cruzar la pelota frente al arco si uno está en el arco. No tenés que tirar la pelota hacia el otro lado, no hacia justamente atravesando el arco, un banco, ¿verdad? Pero bueno, eso le enseñan en la inferior, enseña eso. Nunca hacia donde está el arco en blanco, tirar hacia el otro lado. ¿Verdad? Tenía que tirar hacia su izquierda, no a salir jugando como quiso salir jugando, ¿verdad? Pero también el arquero del PSG se mandó una de Cobori, ¿verdad? O sea, en el mismo día, ¿verdad? Ayer también vimos que el arquero del PSG le entregó la pelota para que le encaje un gol ahí, ¿verdad? Hizo salir haciendo una pirueta y en fin. Pero bueno, no es lo fácil el fútbol, no es matemática, pues, es sentimiento, corazón. Así es. Ingeniero, un abrazo, fue un placer charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muy gentil. Muchas gracias a usted por la paciencia de haberme escuchado. Creo que me explayé demasiado. No, fue un placer, ingeniero. Sinceramente, una nota muy rica. A las órdenes para cuando que digan, pero... Y gusto interés. La próxima vez, bien cortito y conciso, ¿verdad? Pero y gusto. Realmente una nota muy rica. Te lo digo sinceramente. Gracias, bueno, gracias por el tiempo, en serio. Saludos a toda tu audiencia. Gracias, muy amable. El ingeniero Luis Alberto Pettengill esperará hasta diciembre para saber si se candidata o no, y lo que no sabíamos, el dato que salta, Cerro Porteño, después del episodio de Robert Harrison, el primero, donde anunció que no iba por su reelección, Cerro llamó, contactó con el ingeniero Luis Pettengill y le dijo que Cerro iba a proponer
su nombre para la presidencia. Pero ahora cambia el tablero y lo que dice, repito, el ingeniero Luis Alberto Petengil, aparte de la nota muy rica en cuanto a concepto de fútbol, que uno puede estar de acuerdo o no, pero muy interesantes sus apreciaciones, lo que dice es: vamos a esperar, o voy a esperar hasta diciembre para tomar la decisión de candidatarme o no a la presidencia de la APF. Cerro también tiene la misma posición, me pidió que me presente, me va a apoyar, etcétera, siempre y cuando no vaya por la reelección Robert Harrison. Pero eso vas a ver recién en noviembre, diciembre. Esperar diciembre para empezar la campaña en todos lados. Una vez que se aclaren el panorama y se llame cuando llegue el momento, haremos la campaña si hace falta. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegaron a Bristol las super ofertas. Vas a encontrar la mayor variedad de lavasecarropas y las mejores marcas. Escucha esta super oferta: lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Ahora solo cuotas de 159.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Te gustaría agendar más cómodamente y administrar tus ingresos? Te traemos el plan ideal para tu spa o peluquería. Facilitales a tus clientes sus reservas y controla tus ganancias con Covesia, una empresa que acompaña tu crecimiento. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios. Planes desde solo 220.000 guaraníes. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo: viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco, con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar. Y un pack de rin hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Farmacia Catedral. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. Este y todos los viernes visita una de las sucursales de Farmacia Catedral o llama al 627-7000 y abonando con tus tarjetas de crédito de la CU obtendrás descuentos de hasta el 30% en todo lo que necesites. Aprovecha este gran beneficio, no te lo pierdas. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Personal, aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Escucha ahora el hit de Quiero Lata y Bol, que une a Niza, un cantante urbano de Argentina, Más que Música de Chile y KS de Paraguay, en una canción hecha con los sonidos de las latas. Busca el video en YouTube y sumate al movimiento Quiero Lata. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y
no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Casa Rosada, si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra 20 de nuevos usados de Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Móvil personal, Juanma Figueredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos, Edgar. Hay un embotellamiento terrible en la Costanera. Hay 6 autos que decidieron cerrar el carril de salida de Asunción y hay un caos terrible con este calor. Están trancando todo el tráfico en ese sector de la salida de Asunción. Repetimos, Costanera, el carril de salida de Asunción que lleva Luque, decidieron 6 autos, no sé bajo qué motivo están allí impidiendo el paso de los demás vehículos y se genera un embotellamiento terrible. La novedad es el Cerro Porteño. Ayer, nuevo entrenamiento en Barrio Obrero, en La Ollita, donde pudimos acceder de vuelta a observar esos entrenamientos, donde ya Francisco Arce empezó a trabajar de manera táctica con los futbolistas, preparando el equipo que va a iniciar el juego del domingo ante Olimpia, el superclásico del fútbol paraguayo, con la confirmación de la ausencia de Juan Patiño, que sufrió un golpe bastante importante en la rodilla izquierda en el partido ante Sol de América, descartado para ese encuentro, y la duda es quién lo reemplaza al capitán que tiene actualmente el plantel de Cerro Porteño. Está para arrancar, o tiene 2 opciones, mejor dicho, Francisco Arce. Lo que mencionábamos ayer, Williams Riveros es la opción, me parece, más factible a reemplazar a Juan Patiño en la zona defensiva del Club Cerro Porteño, y también está Carlos Rolón. Ayer, en los entrenamientos tácticos de Cerro Porteño, arrancó Williams Riveros, después realizó algunas modificaciones Francisco Arce, y una de ellas fue el ingreso de Carlos Rolón en reemplazo de Williams Riveros. Así que, evidentemente, Francisco Arce está buscando la mejor opción, está analizando los entrenamientos, y vamos a ver seguramente hoy, o ya si lo va a hacer en la charla técnica del día domingo, a ver por quién o por cuál de los dos se decide el profe Francisco Arce de cara al superclásico del fútbol paraguayo. Esto a causa de la lesión de Juan Patiño, que repetimos, quedó fuera por un golpe en la rodilla. Después me parece que el resto de los futbolistas, no hay muchas dudas con relación al equipo que podría ingresar o que podría arrancar el partido del domingo ante Olimpia, salvo que Francisco Arce quiere implementar un cambio de dispositivo táctico. Habrá que ver, porque ayer probó mucho Francisco Arce con 2 delanteros en punta, con Alfio Oviedo y con Marcelo Moreno Martins, y a lo mejor Robert Morales, o no a lo mejor, Robert Morales se tiró un poco por el extremo, por la derecha, puede ser una de las variantes que puede implementar el técnico Francisco Arce. Particularmente me parece que no lo va a hacer, que fue nada más un ensayo táctico, pero ayer, al menos en materia informativa, fue eso lo que intentó, fue lo que introdujo en algún momento el entrenador Francisco Arce. El resto de los futbolistas a total disposición, no hay futbolistas amonestados, suspendidos, no hay lesionados aparte de Juan Patiño, así que me parece que Cerro Porteño no va a cambiar mucho con relación al equipo que superó 4-0 a Sol de América en la última fecha en la Nueva Olla. De manera particular, me parece que Moreno Martins de vuelta va a arrancar como titular, y habrá que ver si es que Francisco Arce introduce algún cambio en el dispositivo táctico, si lo acompaña Alfio Oviedo y Robert Morales se corre a la derecha, o de vuelta forma dupla con Robert Morales en la delantera, Marcelo Moreno Martins. Hoy se puso a la venta de vuelta un cupo importante de entradas para todos los sectores, de preferencia de Gradería Norte, y también continúa el canje de entradas para los socios de manera exclusiva. Habrá que confirmar si es que esto ya en las próximas horas seguramente se podría estar agotando, o continuará mañana la venta de entradas principalmente, porque en los últimos 2 días, o mejor dicho ayer, en Cerro Porteño han anunciado que ya la venta de entradas al menos estaba postergada, porque se había puesto un cupo exclusivo para los socios y se le daba prioridad a los socios activos y socios al día que tiene Cerro Porteño. Hoy de vuelta se pusieron a la venta ya con precios diferenciados, y continúa de manera normal hasta aquí, no solamente en la sede de Quinta, en el lobby del estadio de Club Cerro Porteño, sino también en todos los puntos de la red UTS. Eso es un detalle muy importante a remarcar, porque ayer veíamos y teníamos muchas consultas de los socios del interior que tiene Cerro Porteño. Ellos pueden acceder
a la página web de manera online, la página web de la red UTS, para canjear quienes son socios o para quienes estén interesados en adquirir las entradas. También lo pueden hacer a través de la página web de la red UTS o en cualquier otro local habilitado de la red UTS, repetimos, para la compra y para el canje de entradas de cara al Superclásico del día domingo. Se viene el primer superclásico del año. La conexión, Cerro por el primera esquina. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este domingo en la Nueva Olla a las 18 horas. Y estalla la olla. Premio para el que persigue a paso firme. Super previa desde el mediodía por ABC Cardinal 730M y ABC del Este 107.1 FM. ¡Golazo, señores! ¡Del tricampeón de América, del campeón del mundo! Duplex con ABC TV desde las 15 horas. Para que Olimpia arranque con fuerza y pise bien fuerte. Super clásico por la más potente del país. Relata Bruno Pon, comentan Federico Arias y Daniel Jung. Cerro Porteño Olimpia. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Y Cerro también tiene la misma posición. Me pidió que me presente, me va a apoyar, etcétera, siempre y cuando no vaya por la reelección Robert Harrison. Pero eso vas a ver recién en noviembre, diciembre. Esperar diciembre para empezar la campaña en todo campo. Una vez que se aclaren el panorama y se llame cuando llegue el momento, haremos la campaña si hace falta. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Volvemos ya después del informe de Juanma de Cerro Porteño. Bueno, de Juanma, tema entradas, equipo. Sí. Está lo de Petengil. Yo creo que en el caso del expresidente de Cerro Porteño, Federico, porque a ver, había una situación de no digo lo que está ocurriendo o digo lo que estoy pensando. Porque a ver, Bruno planteaba, pero ¿qué pasa si llegado diciembre sería un papelón para Robert Harrison? Que ayer volvió a ratificar su firmeza en la postura. O sea, sería algo... Y si vos decís, pero mira que puede pasar, el famoso claro de cualquier cosa puede pasar. Como también, lo dijo el propio Robert ayer, todos están habilitados. Es más, para que se entienda, si él busca la reelección, también estás habilitado para presentarte, porque es elección de cargos. Ahora, se sabe que es un partido inganable si es que se presenta el presidente de la APF. Entonces, desde ese lado me parece que sí, genuinamente él creía que podía adelantarse todo. Claro. Y eso es lo que dijo, no, voy a esperar nomás, experiencia tiene, conocimiento también, por eso dice, porque la figura de Luis Petengil no es una figura que se deba trabajar mucho, es una figura que vos tirás y ya la gente acepta o no, pero ya se sabe, a diferencia de otra donde se esperaba, porque siempre fue un hombre que estuvo ahí en el radar. Entonces dice, yo voy a esperar cómo estén las aguas dentro de 6, 7, 8 meses, que el resto si quieren trabajar, que hagan. ¿Cuándo fue la elección aquella que él se iba a presentar? ¿Cuánto tiempo está? ¿5 años ya? 16, ¿verdad? Creo que no, nuestro primer año por aquí. 16, yo no me acuerdo, porque en la del 16 es la de Harrison Federico. Claro. Claro, y bueno, sí. Claro, esa. Y él se iba a presentar y después Cerro lo lanza a Robert. Claro. Porque yo le había dado la palabra, el famoso partido de la vieja olla, que él se va al palco a la noche, un día de semana a la noche, y que en medio no le dan cabida, y eso curó la herida, porque de hecho él integró o apoyó la lista de Zapaga, ¿verdad?, de Juan José. Pero yo creo que lo de él está claro en el tema que el viernes se había cerrado con la posibilidad de 60, 80 días. Es que esa moción... que ayer Robert, en un momento, yo venía escuchando la conferencia de prensa ayer cuando Cristian puso la repetición ya, ¿verdad? Y él dice, mantengo mi decisión,
Pero quiero decir que cuando le preguntaban sobre lo que habían dicho la otra vez, que esa moción se había denegado, así como la moción también de los 60-80 días, porque lo que querían era una cosa iba con la otra. La moción de los 60-80 días nace por el tema de famoso de la guerra. Para la reelección. Claro, para la reelección. Claro. No era para una elección de otro candidato. Entonces, al no darse una cosa, la otra también quedó en la nada, de lo que recordaba Petengil. La moción del presidente River, sí, que el tema que por la guerra hay que reelegir rápido, se termina rechazando ya luego de ser conocida la postura de Robert de no presentarse. Claro. Y allí es Ariel Martínez, el representante de Cerro, que dice, vamos nomás a esperar, porque si no quedaba medio en un limbo, que la asamblea diga, sí, llamamos a asamblea dentro de 60 días. Y el presidente dijo, yo no me voy a presentar. Entonces, ayer como que se volvió a ratificar lo que ya aquella asamblea había dejado, pero bueno, con el impacto que hubo, seguramente había gente, y también porque se mencionó que podría renunciar Robert Harrison. Entonces, y mira que también hay que ver el tema de los plazos, porque yo no sé si en diciembre termina el periodo actual y porque la convocatoria tiene que ser antes que termine el periodo. No podés terminar y después convocar, vas a tener 2-3 meses de acefalía. ¿Se entiende? O sea, yo no sé si es en marzo o para diciembre ya se tienen que elegir las autoridades. Eso sería que en septiembre u octubre ya tengas que oficializar que no te presentás, que te presentás y todas esas cuestiones. Pues la asamblea se hace entre noviembre y abril de cada año. Sí, pero viste que se dice que diciembre es... Y para la salud, si es que no va a continuar Robert Harrison, como volvió a explicar, debería ser en diciembre, porque va a ser muy incómodo para la gente que está por irse y para la gente que está por venir, tener 2-3 meses de desfasaje. Pero eso, ya mirando un poco a largo plazo. Acá me parece que la parte noticiosa es que Luis Petengil dice, sí, yo tengo ganas. Sí. Yo tengo ganas. Antes siempre lo decía de una forma muy... lejana. Muy lejana, superficial. Ahí porque no se daba. Claro, y hasta cuando dice, quiero que sea una especie de broche, y hasta el final después dijo, yo un mandato nomás, muchachos. Yo voy a un mandato porque ¿quién se queda por un mandato? Ninguno. Y él lo toma como una especie de cierre de su vida dirigencial. Y un mandato solo, si no me voy a mundial, chau. Claro. Yo digo que el mandato, si no sale el resultado, me voy. De hecho... Incluso ya habló de cuáles deberían ser las divisiones más fuertes, ¿verdad? Claro, cuando la sub-19, dijo la 12, 13, 14, esas que tanto se hacen, no sirven mucho, que los clubes, o sea, habló de varias cosas que seguramente ahora ha tenido ya presente en la mente en el periodo anterior cuando se iba a presentar y después no salió. El tema por la falta de apoyo de un club que lo lance como candidato a la APF. De hecho, cuando él se retira de Cerro Porteño, él dice, yo no voy por la reelección y ya no sigo en el club. Y se fue. ¿Sí? Y lo que dice él ahora es... Pero tuvo 2 periodos Cerro también, ¿no? Sí. Y cuando él podía continuar tranquilamente. 2009. Cuando él podía tranquilamente continuar por los éxitos deportivos que le acompañaban. Sin embargo, él dijo no. Y viendo todo esto que vos decías también, Dani, me parece que es algo que se va a dar, ¿verdad? En diciembre. Él solo que de alguna u otra manera desconfía lo que pueda pasar todavía de aquí hasta fin de año, con respecto a lo de Harrison principalmente. Si Harrison va a seguir, él no se va a presentar, obviamente, pero lo que él dice, sería el broche como dirigente. Yo creo que nadie le va a quitar esa posición que tiene. Porque para mí él es claro en el sentido de, no se sube a la oleada de la crítica a Robert Harrison, pero dice, yo estoy en otro nivel para que se me arrastre en una coyuntura política. Entonces, mira que si es que se confirma esto, ayer hablábamos con Snit con el tema de Totti. Ustedes ayer confirmaban lo de Miguel Figueredo. Y si Luis Petengil con el apoyo de Cerro, mira si llegamos a tener 3 frentes y hasta uno puede decir quién sería, tenés un oficialismo, continuismo, un híbrido. O sea, porque vos me decís Miguel Figueredo y Miguel estuvo más tiempo que Luis Petengil con Harrison. Si esa sería la línea de seguir lo que se ha hecho hasta ahora, vos le escuchás a Luis Petengil, no, él tiene un diagnóstico. Lo otro todo muy bien. Es más, recordó, criatura de Cerro es por aquel apoyo. Y ahí me parece que también hay un recuerdo de lo que Federico
rememoraba el 2016, y después tenés a Guaraní, que es oposición. O sea, tendrías 3 frentes bien definidos. Y, repito, no estamos hablando de un NN, no estamos hablando de un outside, no estamos hablando de... ¿Quién es lo que es esa persona? Estamos hablando de... Sin olvidar que... Estamos hablando del Cerro y del presidente de los últimos... ¿Cuántos años Toti Acosta de Guaraní? Y fácilmente... Desde que se fue Federico a la APF, son, 22... 13 años aproximadamente, sí, 14 años. Y en el caso de Miguel Figueredo, ¿cuántos años soy? ¿Cuántos años 7, en el tema de selección y APF? 7 años, si no me equivoco, en el Sol de América. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 4928811, www.atalayaseguros.com.py. La motoneta por excelencia es la 110 2G de Taiga, motor 110cc, transmisión semiautomática con impactante luz LED frontal y trasera, señaleros LED que le dan un estilo más seguro y moderno, cargador USB y más, en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Visita una sucursal Inverfin. También podés escribirnos al WhatsApp 0981-288-828 y encontrarnos también en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. A ver, 13 en punto. Vamos a analizar el partido de Olimpia. Porque creo que hay que reconocer que el Fluminense fue superior. Sí. Independientemente al tema esta de las tarjetas amarillas. Que no coincido. Vos no coincidís con... Yo en la única parte que coincidía con el presidente Cardona y manifesté en la transmisión es, luego de haber visto la repetición, el golpe de Cano contra Tucu. Esa debió ser roja. Como también todas las amarillas. La de Gastón Olvera es la que es improbable porque a Gastón le dan por demorar. Pero Tito, por ejemplo, se salvó. Sí. Tito entró con todo, con la tijera. Es más, Bruno decía, ¿qué es lo que le protestan cuando los Salcedo es amonestado? Y la reacción era de aquel que había llegado a la pelota y después volvió la reiteración y lo levantó al brasileño. Entonces yo creo que en el tema de las amarillas, solamente me parece que Cano se salvó de otro color, como también se salvó Tito. Pero esta superioridad, Olimpia lo puede remontar acá, o va a estar complicado, va a estar difícil. Desde Fluminense es más equipo que Olimpia. Desde el punto de vista que para mí Olimpia no jugó bien ayer. No jugó bien, me parece que cambiando su postura de juego, me parece pero estuvo cerca cuando el partido estaba 1-1. A pesar de todo. Derli Santa Cruz. Yo no sé si la gente está recordando. Derli González. Saluda a nuestro compañero Derli Santa Cruz de automovilismo. Derli González, hermano, donde engancha y sale el arquero y ya tenía la posición el arco, había un defensor. Ese fue el mejor momento. Esa fue la más clara. Ese iba a ser el 2-1. La más clara para los dos equipos del primer tiempo. Después de los goles. Claro, después de los goles fue la más clara. O sea, vos en el primer tiempo decías que Fluminense tuvo mucho más la pelota, que jugó en campo de juego Olimpia, que los centrales estaban en campo de juego Olimpia, Felipe Melo desde atrás, pero que la más clara para poner el 2-1 la tuvo Olimpia. Así como en el segundo tiempo no jugó bien Olimpia, pero tuvo situaciones importantísimas como aquel cabezazo de Salcedo, el remate de Derli González sobre el segundo palo que saca el arquero Fabio, y la última la de Camacho. Tuvo 3 situaciones claras. Estaba viendo de hecho el recuento de Globo: 8 claras para Fluminense, 5 para Olimpia. Está hablando de una paridad. No siempre tenés 5 claras en un partido en Brasil. Entonces condice con el tema que Olimpia es un equipo que llega, que es contundente, que tiene gol. Pero si estás el cabezazo de Saúl, ¿verdad? Sí. Claro que no pudo empujar a Richard porque le quedó mal el perfil. Sí. Pero también es cierto que se enfrenta a un rival que tiene la misma condición. Hace gol fácil. Lo hizo en Colombia, lo hizo en la revancha, defiende mal
La cantidad de pelotas que en pelota parada le quedaban en el segundo palo al hombre de Olimpia, Deli González, en otro momento Saúl, Camacho en la última. Y Olimpia volvió mal porque se encontró con un equipo mucho más veloz que Nacional de Medellín. Ayer la jugada para el tercer gol, que encabezan por la izquierda Cris y Arias, que ingresó muy bien en cuanto a la velocidad, no en cuanto a la finalización, pero uno le hace la espalda al otro y el otro le pasa la pelota y ahí encuentra totalmente desarticulada la defensa de Olimpia, que hay un cabezazo que engaña a Tito, creo que Salcedo, es que cabecea para atrás, entra Bigode, la pifiada de Tito, el remate y ahí para el rebote Cano, ¿verdad? Pero esa jugada es en 10 segundos. Sí. Esa es la diferencia que yo le encontré con Nacional de Medellín, al equipo Fluminense. Por eso, mitad de cancha hacia atrás me parece más discreto, el llegable, Olimpia que tiene gol lo puede hacer, pero mitad de cancha hacia adelante es mucho más rápido, es mucho más vertical, tiene más luces que Nacional de Medellín. Me extrañó que después del 2-1, es como que entró en una etapa de shock Olimpia, y como que fue a buscar el empate y se posicionó mal. Me pareció que era el momento de hacer un cambio, de equilibrar un poco más el equipo, de tranquilizar, porque ahí cuando sale Olimpia a atropellar buscando el 2-2 es que genera espacio Fluminense para que llegue el 3-1. Me parece que ese fue un momento para mí, ese es el momento clave, sí. Porque hasta te regalo los primeros 15 minutos que son, porque ahora con el tema de la eliminación del gol del plus, del gol de visitante, vamos a ver que los locales salen. Entonces yo esos primeros 15 minutos, ¿por qué alabamos tanto la postura de Olimpia en Medellín? Que ante un equipo colombiano que quería salir a Olimpia le dijo, estate quieto, acá vos no me vas a... Ayer le hizo con el movimiento que acá habíamos analizado, que Felipe Melo se iba a meter, que los carrileros, que los extremos se iban a meter, que las espaldas de los volantes, de los zagueros, cuando acá analizábamos qué es lo que quiso decir el oyente, lo que podía hacer Bigode, lo que podía hacer Luis Enrique, con Caligari y con Cris. Y dentro de ese formato se da un partido normal. Ahora, vos decís, parece que entró en shock. ¿Cómo no vas a entrar en shock si es el tercer partido que te hacen un gol? Y mirá que, a ver, el gol de ayer dentro de los tres fue el más normalito, para decirlo de alguna forma. Pero estamos hablando del tercer gol que te hacen, entonces... Porque, a ver, no es que solamente, ¿cómo no se dan cuenta? No, ellos se dan cuenta. Vos sabés que, o sea, el gol de Luis Enrique ya es el segundo disparo de ese segundo tiempo. Arranca y ya tiene un remate bloqueado que vuelve y otra vez vuelven a hacer la jugada. Entonces, reciben el gol y eso es tartarla. Y ayer cuando acá hablábamos, y uno me preguntaba el tema de desde cuándo es buen resultado, todos dijimos de empate para arriba. Manifesté que si por ahí hay una adversidad, no hay que enloquecerse. Porque, a ver, perder por la mínima contra un equipo de este tipo, dependiendo del trámite, hay que ser inteligente para leer el trámite. Cuando queda 2-1, Olimpia abajo, no era el momento para ir a buscarlo. Es como el boxeador que suena la campana, arranca y te dieron una, no te quedan todavía 2 minutos y medio, no puedes ir a buscar para empardar ese golpe. Capaz tenés que hacer clinch, tenés que tratar de protegerte, vas hacia las cuerdas, reordenar. ¿Cómo llega el tercer gol? El tercer gol es una jugada Olimpia, que estaban basculando, que Alejandro Silva no puede controlar un pase de Richard Ortiz, y allí se viene, antes de esa jugada, una idéntica donde Olimpia está. Antolín y Saúl estaban en la línea media, estaban. O sea, entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Claro. Te está desesperando estar perdiendo. Pero estás perdiendo por 1 contra un equipo que te acaba de golpear a los 40 segundos. Tiene a un tipo como Luis Enrique que los muchachos no le querían más tocar porque estaban todos amonestados. Entonces, allí me parece que faltó lectura de parte de Julio César Cáceres, pero también de los compañeros, porque siguieron buscando. Fíjate que todas las llegadas del segundo tiempo Fluminense son jugadas de transición o de contragolpe. Sí, Olimpia llegando, estando allá adelante. Esa es la parte del plan que le falta a Olimpia. Decíamos ya al mediodía, un equipo que no sabe tener la pelota, no siente hacer la cancha horizontal, ¿verdad? Defenderse con la pelota, y tampoco quiere Cáceres que se pare tan atrás. Entonces ayer cuando decíamos la transmisión que era una mala idea, que planteó un ida y vuelta, fue mala idea porque después del 3-1 hubo 2 situaciones más que pudieron haber sido 4-1. Después bajó Fluminense porque Olimpia se fue con todo y
pensaron en no recibir un segundo gol, ¿verdad? Pero hay jugadas como también en beneficio de Olimpia, voy a decir, por ejemplo, la jugada del gol fue un blooper que no se va a repetir, pero que marca que ellos jugaron mucho al límite en ese primer tiempo. Y la jugada de Derli que elude al arquero en el primer tiempo es un rechazo defensivo. Y era un equipo que estaba muy mal parado. Y un solo jugador le complicó la asistencia a un equipo que estaba ganando. O sea, tiene sus cosas de equipo carioca. Flamengo mejoró eso, ¿verdad? Pero siempre decíamos antes, cuando venían los cariocas, los de Porto Alegre y los paulistas, los de Porto Alegre y Paulista, una marcación muy buena. Y los cariocas siempre tenían ese problema que vuelve a tener este equipo de ayer, porque realmente Felipe Melo era central para la salida. Después se paraba más adelante. Jugaban con dos centrales, los laterales no bajaban, entonces tendrá que reformar mucho acá. Y lo dijo, creo, Abel y también Cano. Estaba leyendo luego esta mañana que preocuparon, que fallaron mucho en la pelota parada, perdieron mucho defensivamente. Deberá mejorar mucho para venir a soportar aquí a Asunción en la revancha. Conste que Olimpia no pudo activar bien a su cuarteto ofensivo, por llamarlo de una manera. Alex Silva, si estaba encendido Alex Silva. Recalde no estuvo. Cardoso. Recalde en ninguna faceta. No, por eso. Y Cardoso estuvo más preocupado por Luis Enrique, que con razón, que en desbordar, ¿verdad? Claro, imagínate, no pudo producir mucho Fernando Cardoso, pero tampoco le pudo ayudar demasiado a Iván Torres. Sí. Hubo esa fase en donde también Olimpia encontró descompensación defensiva, y yo por eso decía en el 2-1 cuando vos decís, Dani, correctamente, que ¿para qué vas a buscar golpear de vuelta cuando podés cerrarte, reordenarte? Pero ahí tiene que venir el mensaje también del técnico, con un cambio, podía reordenar el equipo, decirle a los muchachos, bajar un poco lo de Mira Quintana por Recalde, Claro, ahí está, o sea, y si por ejemplo era por Gómez, o sea, yo no voy nomás al tema de, no, el cambio ya tiene algo defensivo, sino que al tenerlo a Quintana, vos podés tener más tiempo el balón. O sea, entonces, claro, ¿cuándo Olimpia hace su primer cambio? Ya en la recta final del partido. A los 30 casi. A los 30 casi. Pues Quintana fresco, anotar Cardoso en posición ofensiva, que a él le acierta la falta a la de Medellín. Era uno para que le dan falta. Y se nota que Silva con Julio... claro, ayer. Pero Cardoso te habrá que le hicieron toda la falta. La gran actuación del miércoles pasado en Medellín, el jueves, fue que le hicieron toda la falta. Y un equipo que sufre tanto la pelota parada, era muy bueno tener faltas ofensivas y no recibió. Y Alex Silva se nota que para Julio Cáceres es 60 minutos, porque jugando bien, mal, ganando, perdiendo, fue todo el tiempo que duró. Ayer justamente programó el cambio y justo se vio la mejor jugada de Alex Silva, dejó atrás a dos, un centro importante, pero ya estaba hecho el cambio, ¿verdad? Sí. Y para Otálvaro bien, porque va a jugar ahora como lateral. Como lateral, sí. Tendrá que mejorar. Ayer un par de cosas que Otálvaro no suele hacer, no tirar el centro en primera instancia, quería hacer pared. Y perdieron un par de pelotas peligrosas. Pero en una él habilita muy bien para la jugada que Derlis manda al centro. Al vacío, la jugada así. Claro. Ahí hace una pared. Y después ya le gustó la pared y que ya se paró por sí. Esa que termina con el cabezazo de Fernando Cardoso. Claro. Por eso, cuando Fabio arrancaba diciendo Olimpia no jugó bien, fíjate que la gran figura en Medellín ayer no puede con Luis Enrique en el segundo gol. Él pierde la marca de Cano. Más allá de que la peinada es fundamental. Y ahí tenés lo de Tito Torres. O sea, Tito apareció en los 3 goles con responsabilidad directa. Claro que él podría decir, pero yo tenía ya a Luis Enrique, después subía a Caligari, Yago pisaba el área en mi zona, pero esa parte le cuesta mucho. Le cuesta mucho a Olimpia, el sector izquierdo, cuando el rival decía atacar por esa zona. Entonces, yo como lectura, y allí es donde uno aplica el tema de los equipos en formación, o sea, tener la lectura correcta. Primero, por eso me agarro, Fabio, de tu frase, el shock. Olimpia debe evitar el shock de que te hagan el gol al inicio del segundo tiempo, pero, y aún más porque es un equipo en formación. Porque vos decís, no, pero este es un equipo baqueteado, sabe lo que es, le hacen un gol y le ponchan a los referentes y le dicen, tranquilo, esto, ¿sabe qué? Me pasó 1000 veces. Y no, porque después asumió una postura, y en el relato Bruno decía, llega uno más y se termina la serie. O sea, y no es que estuvo lejos. A ver, para que se entienda, porque Federico da el tema de las finalizaciones. Olimpia tuvo el doble de tiros de esquina de Fluminense. Olimpia tuvo 12 tiros de esquina. Es una barbaridad. Y que con la flaqueza de marcación que tiene Fluminense, es una pena que
el rival con la mitad de lo que vos tuviste te hizo un gol y vos no pudiste hacer, pero le falta ese tipo de... O sea, todo bien con el discurso del presidente y todo, y ayer estábamos destacando cómo ha cambiado el ánimo, pero debían entender que acá hay diferencia de goles, que no es lo mismo perder 2-1 que 3-1 o 4-1, y la postura de Olimpia era, vos dirás, no, pero si la última Camacho levantaba un poco más la cabeza y en vez de pegarle tan fuerte hacia al pase y era gol de Richard, 3-2, hoy se estaría hablando de otras cosas. Yo creo que esos elementos son los que hacen que hoy, digamos que la serie está abierta, se pudo haber perdido, pero también al estar tan cerca y al ver esas flaquezas del rival, hay motivos para decir, no, el miércoles esto se puede. Lo que no se puede ignorar es que por esas falencias el equipo ahora se complicó bastante para lo que puede ser el partido donde se van a jugar más de $3 millones. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapelo Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más polvo y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorticera. Vamos por el trabajo de Olveira. Yo no le encontré culpabilidad ningún gol. Tuvo un par de atajadas por buena ubicación, como siempre. Ayer que tenía también en Medellín. No le encontré errores ayer a Olveira. Me parece que fueron más reprochables sus compañeros en defensa en determinada jugada que él en la finalización que tuvo. Es más, hay 2 goles casi de rebote, ¿no? Sí, cumplió. Los goles de Cano son goles de rebotero, de jugador que aparece ahí en el espacio vacío, en el área chica, casi. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. El Tucu Salazar. En el primer tiempo estuvo mejor protegido con Ale Silva, pero en el segundo tiempo tuvo muchas dificultades en los desbordes del rival. Saúl Salcedo Antolín. Vos sabés que en el tema de Tucu, él solo se complica. Sí. O sea, él estira la amarilla. Él estira la amarilla y en partido de alto nivel no puedes. Y después en la saga central, Saúl lo mismo. Y Antolín, o sea, sabía que no iba a quedar expuesto cuando especialmente atropellaba a Yago y el propio André. Entonces, fíjate que cómo atacó Fluminense no es que atacó mucho por la zona central. Claro. Ellos sabían, entonces era ganar la banda por Luis Enrique y por Bigode.
contra los laterales. Claro, y ahí Antolín no podía hacer mucho recorrido tampoco para cerrar espacios, hacia el desborde que le hacían a Iván Torres. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Decía Saúl Salcedo Antolín, Iván Torres. Y una pesadilla en gran parte del partido. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Haciendo no solamente un análisis de este partido, de los últimos, y entendiendo la situación por la que él atravesó, me parece que yo creo que ahí hay que hacer un... Su mejor partido fue el último, increíblemente, porque veníamos hablando... ¿Cuál? El Medellín. Veníamos hablando que venía mal, venía jugando mal, jugó mal contra Nacional de Medellín aquí, no jugó bien ante los peruanos. Y ayer le tocó... Me hizo acordar aquel zurdo de Santos. ¿Cómo se llamaba aquel zurdo de Santos? Torres se paró justo en la posición de Iván Torres también. Primera fase. Uno de jugador que se movía igual. De Santos, un poco mayor ya. Pero zurdo, zancada, le enganchaba hacia adentro, se iba hacia afuera. Y ayer le tocó él y le tocó el primer tiempo el lateral, que se fue mucho. El lateral Calegari. Calegari y Luis Enrique, entonces le tocó una fea. Muy expuesto y muy desprotegido también. Claro, también, sí. Sí, yo creo que una cosa nos suene como... Mariño, gracias a la sí. Idéntico, o sea, ese mismo juego. Zurdo, que te encara no sabe para dónde y zancada larga. Sí, sí, expuesto, le tocó la dupla más complicada, pero también se equivocó. O sea... que no es solamente causa-consecuencia, y yo me imagino que también preguntabas a eso, porque la de Tito es la misma la de Cano. O sea, yo creo que pudo haber sido tranquilamente expulsado, porque su falta no es consecuencia de juego, o acción de juego, como dicen los árbitros con el tema del VAR. Y eso también me parece que es porque él ya se sintió impotente con aquella acción contra el Once Fluminense. Bueno, nos piden una ambulancia urgente. Hay un caos vehicular, un herido en Mariscal López viniendo hacia Asunción, cerca de Buen Pastor, y no aparece ni una ambulancia. A ver si está escuchando alguien. Una ambulancia urgente de Mariscal López a la altura de Buen Pastor viniendo hacia Asunción en este momento del día. ¿Pueden ver esos muchachos? ¿Podemos llamar a alguien de la ambulancia? Por favor. Ya llamó y de gente que está ahí no hay caso, ¿no? Y no, pues llamando de la radio para lo mejor... Tiene más, decía, ascendencia. Y sí, ya es UV, ¿verdad? Y sí. Bueno, vamos por el medio campo. Alejandro Silva. Y Ale, lo mejor que hace es cuando activa el juego ofensivo, y estuvo muy comprometido con la marca, pero con mucho esfuerzo. Ayer vos relataste, ayer vos relataste varias que él sacó de cabeza. Sí. Cerrando como lateral dentro del área de Olimpia. Se esforzó mucho, pero ese no es su Él juego. se puso a la espalda de Tucu Salazar, porque Tucu Salazar no tiene estatura, y él jugó muy sacrificado. Eso no es su juego. Rechazó y voy a mirarle, sí, lo está rechazando. Claro. Ahí. A diferencia de Cardoso, que no cumplió ese papel ayer, al menos por arriba, con la pelota cruzada, para ayudar a Iván Torres. Yo lo que veo de Ale Silva con Julio César Cáceres es demasiado importante para el juego que quiere Cáceres. Entonces, con las proyecciones que tiene, porque hace rato dije lo de Tucu, la parte negativa, la que no gusta, pero él va y va. Entonces prácticamente Ale Silva es un interno, y en esa función sí conecta la parte ofensiva, pero pierde muchas pelotas. O sea, para que se entienda, los compañeros lo buscan mucho a él, entonces él debería estar más concentrado. Es un nuevo rol, porque viste, vos como extremo tocas menos pelotas, y las pelotas que perdés a lo sumo son laterales. Él hace la muy buena jugada para la salida en el primer tiempo, para habilitarle a Derlis con un remate que Pollo le había reclamado por derecha. O sea, él tiene una salida muy buena, pero yo nuevamente recurro al gol del 3-1. Es una pelota que él, por perfilarse mal y querer controlar de una forma, termina perdiendo. Entonces yo estoy viendo muchas pelotas perdidas de Alejandro Silva,
Y vos dirás, y antes no perdía, no, pero antes perdía en una zona no tan delicada. Ahora él juega en una zona donde si perdés, le armas la contra al rival. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609 Ciudad del Este. Unimed. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Marcos Gómez, Richard Ortiz, los volantes. No, Richard le rescato que... O sea, fue parte del desorden de Olimpia también, porque él dejó muchos espacios, pero el rescato que no se borró nunca. No. Estuvo hasta en los altercados, buscó en el juego aéreo mucho, la primera pelota en el juego aéreo la gana él sobre el segundo palo, cuando el partido está incipiente. Estuvo a punto de marcar uno de rebote, bien ubicado, o sea, me parece que fue muy influyente y que también fue muy desordenado él. Fue muy lo que fue Olimpia dentro de su rotación de ayer. Le costó mucho que desde su zona, la segunda fase, pueda pasar balones a la tercera fase. O sea, encontró, buscó, pero cayó muchas veces en imprecisiones, pero sí, hay que destacar su empuje cuando el equipo necesitaba ese espíritu, ¿verdad? Esas ganas de ir adelante, claro, más todavía en el 3-1. Fíjate que cuando lo destacamos en su función ofensiva, porque Richard es un gran jugador de área, en el juego aéreo, empujando segundas pelotas. Repito, él hubiera hecho el gol si Camacho calibraba mejor su último disparo. Y también porque estuvo más cerca del rebote del cabezazo de Saúl Racedo. Sí. O sea, es la importancia del hombre. Claro, y creo que Gómez habrá sentido el rigor de un partido internacional. Porque a Gómez siempre uno lo encontraba corriendo detrás y llegando un segundo tarde. Es como que, ¿qué pasó? No, ya se fueron ellos. Y esas son las cosas del roce internacional, que por ejemplo Richard no queda expuesto, pero sí un jugador que está haciendo sus primeras armas. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. All de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participar de la promo ingresando a www.novel.com.py. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Vamos por Fernandito Cardoso. A mí no me gustó ayer, no estuvo bien ayer. No, yo le doy igual que... Mira que tiene mucho más partido que el Chico Gómez, Sí, pero le costó el trote en un partido soltarse, le costó donde lo triangulaban. Lo dejó muy solo a Iván Torres muchas veces. Yo no sé si le afectó el gol, porque él pierde la marca a Cano, y hay un fastidio, y sí, más allá que tienen más roce, seguimos hablando de un joven de 20, 21 años. Claro. Que venía siendo figura superlativa. Entonces uno le pedía que haga el partido o los 2 goles que hizo en el partido de ida. Venía la serie nacional, fue la gran figura. La gran figura. ¿Verdad? Como es 2 goles en la ida, lo molieron a palo en Medellín. Totalmente. Que tampoco significa que no pueda hacer un buen partido acá porque les va a favorecer. No. El análisis del partido ayer es como que no encontró ni para defender ni para atacar su lugar. No se ubicó en el partido. No se ubicó. Así es. Derly González. El mejor delantero. Sí, el mejor. El mejor jugador de Olimpia. Hasta para la provocación.
porque él comete falta, él provoca. Pasó lo mismo en Colombia, también los centrales se enojan con él, porque él lo persigue, él lo induce al error. Y no hablo del gol, porque el gol fue un error donde nadie indujo a Fabio, ahora fue un error muy grande, pero en Colombia y ayer mostró un estado físico irreprochable, marca mucha diferencia de pliegue con Recalde, busca hasta la última la pelota larga y hasta indujo al error, tuvo un par de quites de robos muy importantes. Yo no sé si también le genera una motivación extra jugar en Brasil, porque él era el mencionado de parte de la prensa brasileña, el ex Santos, el jugador por el cual Olimpia no puede fichar y todas esas cuestiones, pero cuando Derli la tenía era el diferente. Cuando tenía Derli la pelota, hasta los jugadores de Fluminense no se arriesgaban al mano a mano, esperaban que venga una cobertura, y él tuvo las situaciones más claras, más allá del regalo de Fabio. O sea, tuvo el 2-1, cómo cuerpea para que el de Fluminense se caiga solito. Entonces mostró cancha. Pollo Recalde, flojísimo. Sí, lo que él podía hacer no lo vi ni una, con la técnica que tiene de parar la jugada, hasta ahí de pivotear, porque lo hace bien y con otras características del 9, pero no, ayer no. Ni segunda pelota, ni pelota parada, no acompañó, realmente fue uno menos dentro de la cancha. Por eso uno decía Quintanita un poco más temprano en el primer tiempo, en el segundo tiempo, allá por los 15, ¿verdad? En vez de Silva, o en ese momento por Recalde, pero realmente él había tenido cosas importantes en Colombia primer tiempo, pero ayer no apareció. Yo me acuerdo cuando Ariel decía, jugó como un quinto volante en Medellín, y ayer ni una cosa ni la otra, porque a ver, si vos te percatás que el partido no va para un segundo delantero, porque te están empujando, o tu mediocampo no ofrece salidas claras, sumate. El famoso pegate a Melo, bueno, pero Melo está jugando muy atrás, entonces a André, a Yago, como que nunca se encontró, y eso me parece que lo termina perjudicando, y creo que estuvo más minutos de lo que debió estar. Fíjate que Cáceres no suele dejar a dos rapiditos, no le gusta, a él le gusta uno más pesado y el otro más liviano. En la categoría de los pesados están Walter, está Pollo, está Duarte, que todavía no jugó, como la vez pasada dijimos, y está en los rapiditos está Paiva, que ayer no estaba disponible, está Camacho y está Derlis. Y fíjate que ya lo de Pollo era tan evidente que metió a la dupla Camacho-Derlis. Entonces sí, lo que mencionaba Federico, Quintana en vez de él, hubo otro jugador, pero estuvo mucho tiempo, y ahí ya me parece que es más responsabilidad de Julio César Cáceres que el propio Recalde, que no está muy bien, que digo. No había otro, ¿no? Yo creo que ofensivamente Olimpia tiene Quintana y Paiva, ahora que no está. Y en algún momento me parece la revancha va a ser Derli con Paiva, creo. ¿Desde el vamos vos decís? ¿Vos decís que va a seguir con Pollo y Derli? Yo creo que va a seguir. Y yo creo que en un partido que necesita gol... ¿Sabes qué, Federico? Más por la convicción futbolística. Sí, pero acordate que vos necesitas gol. ¿Sabes que hasta que me animo? Y capaz al hincha del Olimpia no le gusta. Sí. Capaz en los últimos 15 minutos, ahí cuando uno veía que, ya no buscan el cuarto, y si no quieren cerrar el 3-1 lo de Fluminense. Hasta Walter González, si el equipo brasileño por arriba no garantizaba. Pero yo creo que yo voy a la efectividad. Es un chico muy efectivo. Claro, efectividad es Derlis, Paiva, Derlis. 4 situaciones y meter una, me parece que Paiva te asegura eso, ¿verdad? Por eso creo del inicio tendría que ir. Es que tiene que jugar con un hombre de área. Tiene que jugar con un hombre de área. Tiene que jugar con un hombre de área la revancha. ¿Quién? Por eso decía. Yo creo que tiene Paiva. Para mí, Derlis, Paiva, Fernando Cardoso, y por eso decía que Quintanita es el cambio más sustancial hasta que aparezca un Paiva en el banco, o el mismo Recalde en el banco, que a lo mejor puede ser más importante entrando, pero yo me jugaría con Derlis González con Paiva. Pero fíjate, Federico, que todavía como que queda muy lejos la vuelta, porque está el clásico a la vuelta, sí. Pero no va a ser el equipo contra Tacuarembó, pero tampoco va a ser el equipo de ayer. Después, la primera pregunta es si es Derlis o Cardoso. Porque contra Nacional fue Derlis en vez de Cardoso. No, que yo no lo muevo a Derlis donde está, pues. Porque yo los mejores partidos de Derlis que le vi fue en Colombia y el de ayer, y jugando arriba, cerca del área contraria. Claro, pero entonces, ¿quién va de cuarto volante para que juegue Paiva? O vos decís Paiva por Recalde, porque lo que decía Fabio, debe haber un hombre de área. Yo decía Paiva por Recalde. Que Paiva sea el 9. Claro que puede ser, ¿no? Exactamente. Podría ser dentro del área pero nunca arrancó así con Julio Cáceres. Ojo con lo que dijo el presidente Cardona. Todavía no tiene la suspensión
de Paiva. En principio uno, ¿verdad? Todavía no hay certeza de que eso claro, el viernes viene. Si son dos ya le complica. No, si son dos ni hablemos. Claro. Pero llega el viernes, pero va a ser un partido, seguramente. O sea, yo voy nomás que el partido donde debió arriesgar Julio César Cáceres, que fue la ida contra Nacional, porque contra Vallejo ya vino con el resultado de 1-0. Lo puso a Derli como cuarto volante para que jueguen Paiva y Pollo, y sabemos lo que sufrió Olimpia por ese sector. Está obligado, pero yo no sé si va a asumir esa postura de colocar a Derli como cuarto volante para que juegue Paiva, si es que se confirma que solamente fue un partido. Pero ¿por qué no juega Cardoso ahí como... Cardoso que se mantenga como extremo? No, eso es lo que te digo. Y contra Nacional no jugó Cardoso. Claro, no, por eso digo. En el segundo tiempo ya pero era un partido que estaba 0-0 todavía, más allá de la necesidad de Olimpia local, pero acá ya hay una cuestión imperativa. Más allá de los otros cambios, lo que dice Federico es por el Pollo Paiva. Sí, totalmente. Y yo lo que veo es que no sé si Julio Cáceres va a hacer ese cambio, porque él me parece siempre juega con uno más de área, que no es Paiva, más Derlis o el propio Paiva. Por eso se estaba... Paiva arrancó contra Vallejo, arrancó acá, ¿no? Sí. Me acuerdo que hace el gol. Y él hace el gol. La primera hace el gol, sí. Llegaron a Bristol las super ofertas. Vas a encontrar la mayor variedad de lavasecarropas y las mejores marcas. Escucha esta super oferta: lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 188.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Promo de Superclásico, estamos preparando una gran cobertura para el domingo. Antes, por favor, Ariel, hoy tenemos fútbol, Copa Sudamericana, y después nos metemos duplex con Johnny González, Info Olimpia y Juanma, tema Cerro Porteño, que incluye recaudación, movimiento movimiento de entrada, tema de qué equipo pondría Chiqui Arce, lo de Olimpia, cómo llegaría, qué pondría el técnico. Vamos a meternos a fondo con el Superclásico. Hoy juega Nacional Guaireña. Hoy tenemos Copa Sudamericana, segundo cruce de equipos paraguayos, Nacional Guaireña. Va a arrancar a las 19:15, árbitro Kevin Ortega. Kevin Ortega. ¿Debuta o...? Es peruano, no creo que... Es uno de los jóvenes. Internacional. Sí, árbitro internacional, no usa Conmebol, árbitro del mismo país. Kevin Ortega. Bueno, Nacional con Santiago Rojas, Carlos Espínola, Bruno Cabrera, Gastón Benítez, Richard Preto, Franco Costa, Carlos Arruda, Rubén Darío Ríos, Danilo Santa Cruz, David Fleitas y Facundo Bravo. Bueno, igual pudo haber usado porque un equipo de... Son dos equipos del mismo país. Pero no utiliza como ese criterio. Porque lo que se busca es evitar algún favoritismo, en todo caso, claro. que en este caso no va a ocurrir, pues son equipos del mismo país. Bueno, Guaireña, Héctor Espínola, Aquilino Jiménez, Miguel Paniagua, Jordan Santa Cruz, Joel Jiménez, Richard Salinas, Juan Aguilar, Rosalino Toledo, Diego Godoy, Antonio Marín, del equipo de Guaireña, para esta noche partido de Copa Sudamericana. Se viene el primer Superclásico del año. Posición, Cerro por el primer, Aquino. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este domingo en la Nueva Olla a las 18 horas. Y estalla la olla. Premio para el que persigue a paso firme. Super previa desde el mediodía por ABC Cardinal 730M y ABC del Este 107.1 FM. ¡Golazo, señores! ¡Del tricampeón de América, del campeón del mundo! Duplex
Conéctese con ABCTV desde las 15 horas. Para que Olimpia arranque con fuerza y pise bien fuerte. Super Clásico por la más potente del país. Relata Bruno Pon, comentan Federico Arias y Daniel Chum, Cerro Porteño Olimpia. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Se viene el clásico, ya está Juama, Cerro Porteño, Info de Olimpia. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes, es un placer de saludarte, compañero. Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, ¿cómo estás, Johnny? Bien, por aquí disfrutando del programa. Muy bien. Sí. Se escucha bien. Hoy está de cumpleaños el compañero Wilson. Sí, felicitale, por favor. Yo me imagino que no en eso apareciste, Johnny, para el festejo. No, es que no fui invitado y yo no voy donde no me invitan. No, pero en el grupo invitó a todos, Johnny. No, estoy jodiendo. Johnny. Que disfruten el... No, ya disfrutamos todos, Johnny. No estoy de acuerdo con el autoagasajo, pero en fin, es su decisión. Pero no estás de acuerdo con el autoagasajo. Y sí, el cumpleaños tendría que ser agasajado y no al revés. Pero normalmente el que hace el cumpleaños pues quiere compartir con sus amigos, para compartir acá en Paraguay, por lo menos que yo sepa, es así, ¿verdad? Nadie me dice, no, yo me voy a sentar acá en mi sillón cable a esperar que vengan a hacerme el asado y que me traigan regalo otra vez encima. Yo no conozco ese sistema. Sí, pero eso es... Vos hacer asadito, le invitas a los muchachos y ahí cada uno te lleva, si quiere, lleva su vinito, su cerveza. Bueno, eso es a gran escala, pero acá pues unos bocaditos que, bueno, compartimos acá y tampoco va a poner en riesgo la finanza de la familia, ¿verdad? Sí, está bien. Pero Johnny, esa cita bíblica no corresponde, Johnny. ¿Cuál es la cita bíblica? No. Porque sí, espera, la duda, por ejemplo, que no tenía nada, fue a dar todas las pocas monedas denarios. Claro, Johnny puso, está en la Biblia, la solidaridad comienza en casa. Sí. De ahí si sobra se puede compartirse. ¿Y quién para te dijo? Es que la Biblia también contradice mucho. Dice una cosa y en otro capítulo dice otra cosa, entonces... No, yo solamente utilizo lo que a mí me conviene, ¿no? Que primero hay que solucionar en casa, y si sobra, ahí sí, sin ningún inconveniente. No, yo me voy ya. Qué grande, Johnny. Qué grande. Qué espectacular. Ya no se sí, forma, muy bien. Ya no sé. Johnny, ya preparemos las maletas para Groenlandia. Bueno, es como esos abogados, ¿verdad? Que buscan la parte de la Constitución que le conviene de las leyes, no para defender a su defendido. Bueno, Johnny, no se va a tener aún, supongo mañana no se va a tener mayor certeza respecto al probable 11 de Olimpia. Hoy decía Julio César Cáceres que verá la reacción, la respuesta, las condiciones físicas de los jugadores. En la última pregunta que le hace Gerardo, él dice lo más probable, dice, con respecto a un mixto. Una mixtura. Y el mismo presidente parece que se le escapa en un momento a veces. Iba a hacer una mezcla, dijo el presidente. Sí, seguro, porque me parece que dos elementos. Lo que jugó el equipo contra Tacuarembó. O sea, jugar así probablemente contra un equipo que no sea Tacuarembó no te garantiza una victoria. Y segundo, bueno, ayer casi por decantación, por ejemplo, hay dos hombres que ya son bajas para el partido del miércoles. Y lo que acá charlábamos, lo de Paiva, o sea, todavía no hay certeza. Si en la Conmebol le dicen no, es 2, también está disponible, más allá que él no arrancó el partido contra Tacuarembó el domingo pasado y aquella vez sí lo vimos como una cuestión de castigo. ¿Es realmente así, Johnny, con el tema de que Julio va a esperar la recuperación de todos, o él ya tiene en mente quiénes son los que pueden aguantar 3 partidos? Porque acá me parece que el tema es si va a haber, si es que llega a haber jugadores que hagan anoche, domingo y el próximo miércoles en el Defensores.
Muy buena lectura, Daniel, el tema de Guillermo Paiva principalmente. Yo creo que él, con o sin sanción de la Conmebol, va a jugar el próximo domingo, porque viene descansado ante Tacuarí, jugó muy pocos minutos, no jugó por Copa Libertadores, y si está habilitado para el próximo miércoles, puede perfectamente jugar el Superclásico allí probablemente con Néstor Camacho, o por qué no con Walter González. Después, el caso de Iván Torres, que sí va a jugar, está suspendido, no puede jugar el cotejo de vuelta ante el equipo brasileño. Misma situación con el Tucu Salazar. De hecho, en las redes sociales del club aparece el rostro de Salazar publicitando lo que va a ser ese superclásico Cerro Porteño Olimpia el próximo domingo. El zaguero central, allí tengo una pequeña duda si hay que ya ponerlo, que juegue Mateo Gamarra como zaguero centro con Cáceres, o Saúl podría ser sacrificado, de esa manera jugar con Cáceres, y que Tito Torres sea el lateral por el sector izquierdo también, por la suspensión para el torneo continental. El cuarto volante, un partido flojo de Santiago Vera, pero sabemos la capacidad que tiene, por más que el técnico lo quiere utilizar en ese puesto de cuarto volante, de extremo. Me parece que le puede volver a pedir un sacrificio para que juegue por izquierda. Hugo Quintana, gran partido ante Tacuarí, está para arrancar. ¿Quién lo acompaña? ¿Lo acompaña Richard? ¿Lo acompaña Gómez? ¿O tal vez Orsuza? Ayer estuvo en la banca de expectativa Orsuza, después de varios días de lesión. Orsuza Quintana puede ser ese medio campo. Brizuela, que también levantó su nivel en el partido de Tacuarí, puede arrancar como volante por la zona derecha. Y decíamos, arriba, el caso de Guillermo Paiva, creo que estará a disposición del cuerpo técnico, así, o con Néstor Camacho o con Walter González. Y en el arco va a continuar Gastón Olveira, seguirá al margen del equipo titular Alfredo Aguilar. ¿Aguilar para el partido de vuelta estará o tampoco llega? No llega, Daniel. La lesión, en este caso, se puede utilizar el término lesión a esta situación de salud de Alfredo Aguilar. Fue muy profunda, una lesión, en este caso la parte afectada fue tocada, entonces va cicatrizando muy lentamente, entonces no lo quieren arriesgar, que se recupere bien. De hecho, él ya empezó a trabajar el sábado, hizo el domingo, y allí el cuerpo médico dijo no, que siga su recuperación normal. Ni siquiera viajó y no va a estar en el Superclásico y tampoco ante el equipo de Fluminense. Sería el primer, perdón, ¿Olveira ya jugó un clásico? Olveira, el partido de la Supercopa Paraguay jugó Aguilar. No jugó un clásico. Claro, porque Olveira tiene su consagración en la Copa Paraguay, que era partido, pero, o sea, Olveira estaría jugando su primer clásico. Olveira va a jugar su primer clásico el próximo domingo. Salazar ya jugó clásico, de hecho terminó el año siendo el lateral por la zona derecha. Mateo Gamarra también ya había ingresado en su momento ante Cerro Porteño, también en la nueva olla. Después Cáceres sí va a ser su primer clásico, y habría que ver quién lo acompaña. No creo que lo ponga a Zárate con Cáceres. Brizuela también podría jugar su primer clásico. Orsuza ya jugó, de hecho fue cuestionado en ese partido que gana Cerro 1-0. El caso de Pomelo Vera también va a ser su primer clásico. Jugó en categoría reserva, había anotado goles, pero en la categoría reserva, en la cancha de Cerro. Y Guillermo Paiva, ya sabemos lo que ha pasado o lo que hizo en aquel partido por Copa Libertadores, pero con la camiseta del Olimpia en primera división será su primer partido. Pablo de Tarso dejó todo, Johnny. Dejó todo y siguió el camino. Y también hay una parábola que quiero que leas. Cuando el rico se va y le dice a Jesús que tiene todo. Y le dice que deje todo y que le siga. Sí, y le dice ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y para que vos me puedas ver con buenos ojos. Y le dijo, deja todo, tu riqueza, y vení, seguime. Y se fue cabizbajo ese hombre que prefirió la riqueza y no seguirle a Jesús, Juni. Medita un poquitito eso.
Sí, está bien, pero también lo que digo, Jesucristo no va a perdonar a aquella persona que, teniendo poco, deja de lado a lo suyo para dar en otro lado. La caridad comienza por casa. Johnny, Dios te puede castigar, hermano, porque unas empanaditas no te van a... Tu familia no se va a quedar, tu niña no va a morir de hambre por... No. ¿Sabe qué demasiado yo puyazo? Chao, Johnny. No quiero más escucharte. Chao. No te Chao, quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix. Con pulpas de frutas, disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Lactolanda. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontrarlos en el Super. Upisa, el momento especial de tu día. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Chupe Quitadol. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Cumplimos con todos. Con todos. Gracias Alvariño, gracias. Me envía Olveira, ya jugó el clásico, fue en la olla Cerro 2, Olimpia 0. El segundo gol de Patiño. Y otro de Boselli. Boselli Patiño, gracias a NG también. Respecto al tema que estamos tocando con Johnny. Sí, acá también. Es el partido que entra Ramón Sosa y vuelve a salir. Por de manera el técnico, y Olimpia había guardado algunos titulares por el partido de Copa para explicar por qué ese partido no jugó. Recordando que Olveira incluso tuvo su periodo de titular en la Copa, ¿te acuerdas? Él le gana una parte y después el 6-1 no resiste. Y justamente ataca en Porto Alegre y ahí lo sacan, pero él una parte dejó 3 o 4 partidos como titular en detrimento de Alfredo Aguilar. El pastor Johnny, ¿dónde tiene su iglesia? Pregunta alguien. Hacemos el cambio, vamos a hacerlo porteño. Juanma, te escuchamos, probable equipo de Cerro hasta ahora y el tema de las entradas, ¿cuál es el movimiento, por favor? Sí, ¿qué tal, Bruno? Renovado saludo a todos. El probable equipo de Cerro Porteño con Jan Fernández, Alberto Espínola. Habría que ver quién reemplaza a Juan Patiño.
En principio lo puede hacer William Riveros, también tiene la opción de Carlos Rolón, Francisco Arce, Alexis El Pulpito Duarte, Alan Rodríguez como lateral izquierdo, en el medio campo por derecha la presencia de Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino y la delantera Robert Morales junto con Marcelo Moreno Martins, quien estaría debutando también en los clásicos con la camiseta del Cerro Porteño. Hoy un pequeño cupo o un cupo importante de vuelta de entradas a la venta ya con precios normales, por llamarlo de alguna manera, puso a la venta a Cerro Porteño y también sigue dando la posibilidad a los socios de poder canjear las entradas. Se aguarda al menos un lleno total de la nueva olla hasta aquí. Las consultas con relación al reporte de entrada por el momento no han surgido efecto, no tenemos un número en cuanto a la cantidad de venta de entradas, pero sí, los reportes que van informando de manera general en las redes sociales, donde antes de ayer Cerro Porteño había anunciado que ya no quedaban remanentes para la venta de entradas. Al no canjear en su totalidad los socios activos, entonces de vuelta ponen un pequeño cupo a la venta para los hinchas que no son socios. Continúa la venta de entradas entonces en todas las redes UTS, también en la sede de Barrio Obrero, con relación a las entradas del domingo por la Superclásica. Un abrazo, gracias Juanma. Dale, Bruno. Nos vamos con las declaraciones de Cardona, no le gustó el arbitraje, y Luis Alberto Petengil va a esperar hasta diciembre para saber si se lanza como presidente o como candidato a la presidencia de la APF, y algo que no sabíamos, que cuando Harrison anunció que no iba para la reelección, que Cerro le llamó a Petengil y Cerro le propone, o sea, le iba a proponer como candidato, que Cerro apoyaba a Luis Petengil a la presidencia de la APF, pero que ahora, con el cambio de que no va a ser inmediatamente llamado a la asamblea, sino que se va a cumplir el plazo de la presidencia de Harrison, entonces él va a esperar, es lo que decía Petengil. O sea, Cerro no va a apoyar ningún otro candidato que no sea Luis Petengil. Sí, o dijo, va a apoyar a Harrison. Si Harrison decide seguir, Cerro va a continuar con su apoyo a Harrison. Así de simple. Sí, señor. Fíjate lo que nos hicieron. A ti quiero que vos anotes los nombres, por favor. Gastón Olveira, Tito Torres, Saúl Salcedo, Antolín, Richard Ortiz. O sea, toda la defensa nos metió amarilla. Sí. Toda la defensa y el medio. O sea, realmente no podíamos, podía expulsarnos en cualquier momento. Pero repito, para mí una vergüenza el arbitraje, una vergüenza lo que ocurrió ayer. Y hablé con gente que está en el fútbol hace años, no voy a decir su nombre, me dice, esto es demasiado llamativo. Yo creo que este árbitro realmente nos condicionó con un arbitraje como mínimo muy duroso. 6 amarillas en un partido, 6 amarillas condicionarnos desde el minuto, no recuerdo exactamente cuál, pero realmente eso demuestra que yo por lo menos estoy muy descontento con el arbitraje. Y lo de Tucu una vergüenza que no la haya expulsado. Es una vergüenza el golpe que le dio en la cara. Pero bueno, yo te lo digo así, Bruno, la vida tiene sus revanchas. Le esperaremos y le devolveremos con todo. Esa es la realidad. No está muerto quien pelea. Y lo repito otra vez. Hasta podemos, mira, en el partido que viene vamos a dar todo. Podemos volver a perder. Pero si perdemos hay una cosa que sí les aseguro. Que vamos a vender cara nuestra derrota. Ayer hablamos, vamos a vender cara. Tienen que venir a sudar. Vamos a dar todo lo que se pueda dar. Va a ser una batalla. Nuestros jugadores realmente, te lo digo, ya lo dije y lo repito, son unos héroes. El partido número 10 en 31 días. Pero tenemos fe, tenemos esperanza. 2-0 en el fútbol es revertible. Necesitamos el apoyo de todos los olímpicos. Necesitamos que sigamos trabajando, que sigamos luchando, que sigamos peleando. El Olimpia no está muerto, porque no está muerto quien pelea. Y vamos a volver, vamos a luchar, vamos a dar todo lo que hicimos, vamos a dar todo lo que podamos. Hicimos un partido bueno, duro, frente a un rival tremendo, respetamos al rival, pero vamos a salir a mostrar lo que es el Olimpia y lo que es Olimpia en casa. Así que eso, al Olimpia lo ayudamos entre todos. Tenemos que llenar ese estadio, tenemos que ir y demostrar la garra y la sangre que tiene el Olimpia. Se va a notar un rival muy complicado también como Cerro,
y vamos a dar todo lo que podamos, vamos a seguir luchando, no hay otra, señor, la vida es lucha, una lucha permanente. Yo confío en nuestro querido Olimpia. Este equipo que está haciendo un gran esfuerzo físico de presentarse partido a partido, ¿está para jugar el clásico? Y tenemos que hablar, realmente él tiene que definir eso. Ayer estuvimos conversando, va a volver a analizar. La verdad que, como te lo dije, hay dos cosas acá en el partido contra Cerro. Cerro tiene, la verdad, una ventaja fuera en su olla. Y tiene una suerte, porque le toca entre estos dos partidos, justo en el momento con Fluminense, en el momento tan crítico. Cerro es un rival a quien respetamos, tiene un gran plantel, tiene un buen cuerpo técnico, pero Olimpia va a salir a pelearlo. Olimpia a pelear los dos frentes. Y evidentemente vamos a hacer una mezcla de los... o a tratar de armar el equipo más inteligente posible, porque vamos a pelear en ambos frentes. Y Cerro también tiene la misma posición, me pidió que me presente, me va a apoyar, etcétera, siempre y cuando no